su cortina y no la veo, no sé dónde está. Está de festejo. Quiero contarles. Está de festejo absoluto. Sí, algo que es muy importante para la radio, para Urbana Play, Ajá. tiene que ver con el programa de los sábados que hacemos, se llama Urbana Play Club, sale los sábados de 8 a 10 de la mañana. Es una combinación entre deportes y música que hacemos con Martín Bachiller, con Mariano Almada. Y va a cumplir un año el programa, estamos muy contentos. La verdad que venir todos los sábados a la mañana acá, generalmente nos han tocado días soleados, estuvimos en la terraza, también adentro, y se la pasa muy bien, tomando los mates a la mañana de 8 a 10. Súper temprano aparte, está muy bien. Viste que los sábados tienen ese no sé qué, como de apertura de fin de semana. Sí. Y nosotros les decimos siempre eso. Es como que abrimos las puertas del club del fin de semana, del sábado, y todos son bienvenidos como Y para van llegando disfrutar. las familias, la gente con los matecitos. Exacto. Escuchame, ¿y van a festejar su cumpleaños? Vamos a festejar, tenemos muchos regalos que vamos a hacer, vamos a darle a los oyentes, porque conseguimos cosas, nos estuvimos moviendo, porque dijimos, es una fecha importante para nosotros, y bueno, entonces vamos a conseguir regalos para darle a la gente y para regalar justamente mañana. Hermoso. No, sí, mañana es sábado, ¿no? Mañana Sí. sábado, sí. Mañana sábado. Entiendo que estés quemada. Sí. Mañana Pero sábado. mañana es sábado. Sí, bueno, mañana vamos a estar regalando la camiseta de la selección argentina de fútbol, con la que va a jugar el próximo mundial. También vamos a regalar la camiseta de la Copa Davis de fila. También vamos a regalar la camiseta de básquet de la selección argentina. La camiseta de los Pumas. Así que ya tenemos Me gustaría 4... la de los Pumas a mí. Sí, la de los Me Pumas. encantaría No, está tenerla. espectacular. Yo me anoto- Acá. La vi, ¿la vi. viste? Por eso dije, Yo me anoto quiero para la de los básquet, Pumas. Sí, Yo me anoto a vos para la también de te gustaría básquet. un Puma, ¿no? Bueno, Claro, no viene, puedo pedir todo. no viene con el puma dentro de la No camiseta. importa, no puedo pedir todo. O sea, solo con la camiseta. me alcanza. Claro. Bueno, Yo me anoto para la de básquet. Sí, la de básquet. Está Recontra, espectacular la de básquet. Hermosa la camiseta argentina de básquet. Bueno, esas 4 camisetas de selecciones argentinas y además tenemos la de River y la de Boca suplente. Ahí va. Así que esas Completito, 6 camisetas, sí, esas 6 camisetas se van a regalar el día sábado de la mañana, de sábado de 8 a 10. Van ¿Sabes a que ir saliendo de a poco. siempre me gustaron más las camisetas suplentes que las titulares? ¿En Prácticamente serio? en cualquier equipo, sí, siempre. Mira, no A mí la sabía, de ¿no? Boca, la rosa, me encanta. La uso para entrenar. Salvo rosa me encanta. en Independiente. En Independiente, ¿no? Sí. La blanca, generalmente es blanca. No, una época en la que usamos una oscura que estaba buena. Sí, una tipo un un azul marino. Sí. Esa estaba buena. Es cierto. Pero en general me gustan más las suplentes. Es cierto que a mí la de la selección Salvo cuando hacen argentina esa boludez fútbol, de hacer la una- azul, sí. me encanta. Salvo cuando hacen la boludez esa del Barcelona que pusieron de moda en el Barcelona de hacer tipo un amarillo flu. Esa estupidez no me gusta. Ajá. O sea, Medio resaltado. me gusta, Es que me el gusta azul- respetar cierta cuestión de prolijidad de los colores. Pero Al más azul allá le de falta eso, como personalidad, creo. Es como un... ¿No? No, la No. azul de la selección es hermosa. No, ¿cuál decís? La cuando, que tiene... perdón, cuando ves a los italianos saliendo de la cancha con esas camisetas ajustaditas que usan todas Sí. azules, ¿qué te pasa con eso? Me encanta, ¿Te parece no. que le falta algo? Hay una de las nuevas de la selección que no me gusta. Porque ¿La hay violeta? una No te lo camuflada. permito. Hay una camuflada. No, esa es de la Copa América. Con la que se juega la Copa América. esa es La la que que no tiene me las gusta. rayas como camufladas. Sí, pero esa es re Esa, linda. esa fue la de la Me Copa América. encanta. A mí no me gustaba mucho esa. A mí no me gustaba mucho esa. Pero es ganadora, no la habría cambiado. Por Pero bueno. eso, bueno. Sofi, cierto. estamos en el medio de una sección de deportes. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando? ¿De moda? No, Esa es la sección de super AFA. La programa sección de de- AFA fue ayer. o sea. Respeto, viejo, respeto. No, les quiero contar Podrías hacer un día una camisetas de fútbol. Sí. Sí. dale. Podemos hablar de la nueva fecha, de la nueva fecha la que va a arrancar en realidad el domingo, pero hay una fecha que se está jugando de la liga profesional. Pero antes quería hablarles de básquet porque hay una noticia importante ya en los últimos días que tiene que ver con el traspaso de Facu Campazzo a Dallas. Correcto. A los Dallas Mavericks, lugar donde juega Luka Doncic, uno de los mejores jugadores de la NBA. Hermoso Así verlo que jugar a Doncic. Sería Hermoso. un placer tremendo ver compartir cancha otra vez. Pues Quiero ya ver esas jugaron juntos. asistencias. Quiero ver a Facu asistiendo a Doncic. Ya jugaron juntos en el Real Madrid. Claro. Así que sería lindo volver a verlos. Y además, teniendo en cuenta que cómo se fue de los Denver Nuggets, para mí es una gran revancha, sería hermoso Sería lindo que tenga más minutos, la verdad. que firme y que se quede en la NBA y con ese equipo y de esa manera. Así que ojalá se termine de firmar, pero ya está todo encaminado y Campazzo va a jugar en los Dallas Y Mavericks. me gusta la dupla Campazzo-Doncic porque los dos tienen mucho sentido del humor. Sí. Los dos son tipo graciosillos. ¿viste? Sí, Son sí, barderos, sí. son picantes. Son amigos, se llevan bien. Hay también una, no sé si especulación o algo que uno se imagina que tiene que ver con el pedido también de Luka de que Facu esté en el equipo. Qué lindo. Me encanta. Por ese buen vínculo que Me encanta. tienen. Me quiero Bueno, comer un asado con estos dos. sí, ojalá sea así, los veamos en la NBA juntos, sería espectacular. Bueno, y hablando ya del fútbol, de la liga profesional, hoy juega Racing, hoy juega la academia, por eso está nervioso. Ahí está Claudio. Cara de nada, Y él tiene pone. la misma cara de siempre, ¿eh? Cara de o sea, nada. no, como cuando está Sí. contento, cuando está relajado, está igual. Básicamente cara de nada, ¿verdad? Ujú. Bueno, los resultados que se dieron ayer, Vélez le ganó 2-1 a Talleres
Lanús perdió contra Patronato 1-0, que está buscando ahí Patronato sigue vivo. salvarse del descenso, depende del resultado de Arsenal. Godoy Cruz y Argentinos Juniors empataron 0-0. Newell's perdió frente a Tigre 2-0. Tigre está haciendo, sigue, ¿no? Con su buena campaña y su buen fútbol, la verdad, muy buen partido que ganó Tigre ayer. Atlético Tucumán empató 1-1 con Rosario Central. Y desperdicia una oportunidad, ¿no? Sí, lo ganaba Central 1-0, lo empató el equipo tucumano, que jugaba el local ayer, y a los 47 minutos del segundo tiempo tuvo un penal para ganarlo. Lo terminó atajando el arquero de Central, Fatura Brown, así que estuvo muy, pero muy bien en ese caso, y Tucumán se perdió la chance de ganarlo. Era Gaspar Servio. Gaspar Era Servio Gaspar, ese. porque vos sabés que estuvieron... Estás como en casa, sin auriculares. Sí, estoy sin auriculares. Estuvieron intercambiando el lugar de arquero Carlos Tevez. Primero Sí. arrancó Servio, después de algunos errores de Servio, lo puso después de la recuperación de una lesión a Fatura Brown, y ahora vuelve a cambiar, ¿no? Esto que es particular. Ayer pasó lo mismo en Vélez. De hecho, estaba atajando Urián y después cambió en el segundo tiempo por Hoyos. Bueno, Es muy poco habitual eso. Sí, cambiar que te dentro de un cambien el partido. arquero, Claro, raro. Sí. sí. Bueno, también lo hace. salvo por lesión, digamos, o También por lo expulsión. hace, también lo hace Insúa en San Lorenzo. Así que bueno, veremos qué pasa. Lo cierto es que hoy juega Colón frente a Racing Club de Avellaneda. Juegan a las 16:30. A las 19 horas juega Defensa y Justicia frente a Unión. Huracán frente a Estudiantes. Y a las 21:30 Arsenal frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Así que ese es el resto de la fecha. Ayer, al empatar Atlético Tucumán, queda un poco más lejos de la punta y Racing tiene... Sigue con chances, pero está desperdiciando puntos importantes. Exacto, sigue con chances. ¿Qué quiere decir esto? Que Boca no va a ser campeón el fin de semana. Existía alguna chance si Atlético Tucumán perdía, si también perdía Racing, pero finalmente esto no se va a dar. Todavía... ¿Es imposible un Boca River? Racing que está a tiempo de perder. ¿Es imposible un Boca River? No es imposible un Boca River. No es imposible, o sea, ya en el resto del campeonato no. No, La posibilidad ya sé, del pero- Boca River es esta. A Gallardo ayer anunció que A eso voy. Dígalo al aire. No, me tiró un mensaje a mí. Gallardo A eso ayer quería ir. anunció que se iba. que no va a renovar. Que no va a renovar con River. Digo, fue un discurso bastante emocionante, se lo veía emocionado realmente, le costó darle el anuncio, también se sensibilizó mucho cuando le agradeció a los hinchas. Y hay una posibilidad de que su despedida sea épica. ¿Cómo puede ser esa posibilidad? Si River llega a quedar segundo en el campeonato en esta liga profesional y Boca llega a ser campeón, si se da eso de Boca ¿De qué primero... fechas estamos hablando? Pre-mundial tiene que ser esto. Sí, todo esto premundial, antes de que termine el año. Antes, El mes que viene. Sí, exactamente. Hasta mediados de noviembre, menos, te diría. Bueno, si Boca sale puntero, sale campeón, y River queda segundo, River tiene que jugar un partido con Tigre para ver quién de los dos equipos que salieron segundos, uno de la Copa de la Liga Profesional y otro de la Liga, Sí. quién juega la final contra Boca, que fue el último campeón de la Copa de la Liga, quién juega el trofeo de campeones. Sería interesante que suceda. Si River sale segundo y después le gana ese partido a Tigre, va a jugar el trofeo de campeones contra Boca. Esto va a ser en noviembre. Entonces, si eso sucede, en noviembre se jugaría la final del trofeo de campeones, el trofeo de campeones básicamente, entre Boca y River. Y ese sería el último partido de Gallardo. Podría llegar a darse si se dan todas estas cuestiones que mencionamos, ¿no? Que Boca salga campeón, que River salga segundo, que después le gane el partido de Tigre. Falta un montón, pero bueno, esa sería una forma épica. Analizando, ¿qué probabilidades existen? Y probabilidades existen, pero se tiene que El dar un montón de resultados. 37,1%. pero Es muy difícil. Es difícil, pero se puede pero dar. sería interesante. El 17,2. Vos callate, que soy independiente. No, Claro. no entras a jugar acá. No Depende. rompas. Ay, del resultado hablo de de muchos copas porque equipos. juego copas. Ay, hola. Bueno. Ay, yo que tengo un equipo importante. Yo me hice de Boca por eso. Déjense Depende hinchar de las Atlético pelotas, viejo. Tucumán, depende de Racing, De depende de Tigre. Boca mismo. Y depende de toda la gente que tiene cábalas, que las cumpla, la gente que hizo promesas, que las cumpla. Depende de un montón de cosas. Hay realmente. que ir a Salta a ver a la Virgen. Gracias, Sofi. Pero por favor, me voy. No. Quédate acá un segundo. Se viene el Harlem Festival, déjame que te cuente. Sí, ok. Porque el 29 y el 30 de octubre en la ciudad de Santa Fe pasará el Harlem Festival. Y esta radio en la que trabajás, en la que te desempeñás, Sí. es radio oficial, Sofi. ¿En serio? Claro, por supuesto. Para recorrer un poco el line-up del Harlem, que está buenísimo, y que da para escapadita a Santa Fe a verlo, la verdad. El día 1, que es el sábado 29 de octubre, tenés en un escenario
A Clara Cava, a Lara 91K, a Cinturón de Bonadeo, probablemente el mejor nombre de banda que se ha hecho jamás en la vida. Cinturón de Bonadeo se llama la banda. Probablemente. Dillom y la Fiesta Brecht cierra a partir de las 12 de la noche. Y en el otro escenario, en el principal, Malena Villa, que estuvo acá hace muy poquito, 1915, Sara Malacara, Airbag y Nicky Nicole. El día 2, que es el domingo 30 de octubre, tenés en un escenario a Proyecto J, Silvestre y Naranja, Taichu, Acru y Emilia. Y en el otro a Lisandro Oscar, Seven Kane, El Mató un Policía Motorizado, Chano y Catril y Paco Amoroso. Así que el line-up es heavy, está buenísimo, están todos los que tienen que estar. Es tremendo el line-up. Y recontra da para hacerse una escapadita a Santa Fe 29 y 30 de octubre. Urbana Play es la radio oficial del Harlem Festival. Y escuchamos ahora a Nicky Nicole con Baby. No podía perderte, de vista decían que me callé todo lo que siento. No podía buscarte si no te tenía. Dijeron por ahí que yo no soy para ti, tú no eres para mí. Como dicen por ahí, yo sé que tú te traes algo y sé que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo y tú me traes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento. Yo no decido si te tengo o si te pierdo. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Lo traes guardado, quedo por nocaut. Otra noche más que no paso a tu lado. Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine. Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice. Cuando la noche caiga, yo voy a estar ahí. De tu mente no salgo. Estaré ahí. Tú no te vas a olvidar de mí, yo no me voy a olvidar de ti. Que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo y tú me traes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento. Yo no decido si te tengo o si te pierdo. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Lo traes guardado, quedo por nocaut. Otra noche más que no paso a tu lado. Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine. Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice. Fue la promesa de un amor que no dura con el sol. Y si no hay más que hablar, adiós, baby. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Lo traes. Auspicia el clima, Air Europa. 20 minutos de las 11 de la mañana. El cielo se encuentra parcialmente nublado. La temperatura en este momento es de 15 grados. La máxima va a ser de 16 y prepárate a la noche porque la mínima 10. Fresquito, como pachomba. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Somos la radio que ves. En YouTube, Urbana Play 1043. Suscríbete. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conoce más información en santander.com.ar. Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de 1000 préstamos, lo que ocurra primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play anuncia Imagine Dragons en Argentina. Mercury World Tour. Imagine Dragons vuelve a la Argentina. Urbana Play 1043, radio oficial. de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Qué estás por cobrar?
Ah, no te la puedo creer. Tranquilo, cabezón. Es la promo Ver para Crear de Philips. Comprando cualquier producto seleccionado Philips, podés participar por 2 millones de pesos e increíbles premios. Ingresá en verparacrear.com.ar y entérate más. Ah, ahora sí te la puedo creer. Promoción sin obligación de compra, válida del 1 del 10 al 7 del 11 del 2022. Consulta alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en verparacrear.com.ar. En este Día de las Madres, con Natura celebra a tu mamá y a todas las mamás de tu vida. Como las abuelas, hermanas y tías que nos han enseñado a ser como queremos ser. Y sobre todo a quienes nos han regalado a todas estas mujeres, nuestras mamás. Día de las Madres Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Knorr. Sumá Rinde Más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Knorr. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Knorr y comprobalo vos también. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Está Diego Schwartzman con nosotros. Buenas tardes, gracias por invitarme. Vamos al fútbol. No, nombraste a Diego. Sé que te guardaste muchos audios de él. Estaba tentado de pedirte en tu celular. Vamos a poner uno. Diego Schwartzman lo mató a Zilich, papá. Lo mató a Zilich. Y con Zilich enojado porque le ganamos la Davis y ahora Schwartzman le ganó en el US Open. Que se van a cagar. Qué grande, qué tesoro que tenés fue ahí. El primero de todos que me llegó. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad. Baterías Moura. Las principales automotrices del mundo nos eligen para ponerles nuestra buena energía a sus autos. Baterías Moura. La buena energía viene de fábrica. Deja el sillón y volvé al cine, porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas. Vení a Cinépolis. Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D. ¿Qué esperás? Entrá ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película. Este es tu cine. Entrá. Urbana Play 104.3. Primavera 2022. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un All Inclusive? Viaja con tu familia a un Dreams Resorts and Spas y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimenta una escapada perfecta para vos y tu familia. Visita dreamsresorts.com o consulta a tu agencia de viajes. Claudio Isaac Remates, líder en subastas online. Participa en www.cierremates.com. Podés comprar y vender tu equipamiento comercial. Cierremates.com. Hey, estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Maniquín, el dueño del sabor. Sabemos que alguna vez le regalaste a mamá algo no tan lindo. Por eso, este Día de la Madre, reivindicate con Naranja X. Del 13 al 15 de octubre tenés 20% off sin tope de reintegro y plan Z 3 cuotas 0 interés con tu tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com. Naranja X. Alentamos tus finanzas. Costo financiero total 0%. Beneficio válido 13, 14 y 15 de octubre. Más información en naranjax.com.
¿Sabés cómo se hace la brama? No, ni idea. Unos elefantes pisan la cebada mientras se tiran unos prohibidos. Luego el líquido se envía a Plutón en cápsulas para enfriarlo. Y por último, un maestro cervecero la prueba mientras acaricia un gato. ¿En serio se hace así? Nah. Brahma, una cerveza suave y refrescante para pasarla bien, como la gente quiere. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahorra a lo grande todos los días. Este fin de semana, asado 689 pesos por kilogramo. Durazno Salco 299,99. Y además 15% en jugos, galletitas dulces y limpiadores líquidos. Desde este domingo en La Plata y El Moreno te esperamos a partir de las 10 a.m. Vigencia 14 de octubre hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Empezá a conectar con tu fin de semana. Todos los viernes desde las 21. Urbana Play Music. Urbana Play Music. Todos los viernes a partir de las 21. Empezá a conectar con tu fin de semana. Urbana Play Music. Somos la radio que ves. Este Día de la Madre, el mejor regalo para ella no está en Qatar, está en Musimundo. Vení a hacer catarsis y encontrá el mejor regalo para mamá en su día. Aprovechá increíbles descuentos y muchas cuotas en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Con la app YPF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descárgala y disfruta de todos los beneficios. Nos escuchás en todo el mundo por nuestra app oficial. Urbana Play 104.3 en iOS y Android. Once y media de la mañana. Estamos aquí escuchando Perros de la Calle, Perros 2022. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 15 grados. Y estamos en uno de mis momentos favoritos de los días viernes, que es la llegada de May Escápola. ¿Cómo le va, May? Hola, Harry, hermoso. Hola, querida. ¿Cómo los quiero? ¿Cómo estás? Los venía escuchando. Por fin, un poco de estatura artística en esta mesa. Da igual, venía escuchando a Rolón, que también. No, Rolón la descoció. Bueno, pero es otra cosa. Rolón la descoció. No, bueno, pero Rolón nos vino a traer la verdad y vos nos venís a traer algo para escaparnos un rato de la verdad. Sí, para escaparnos un rato. Está bueno. Para ver las verdades de otros. Sí, para ver un poco, para imaginar un rato. Exacto. Está bueno. Está bueno el teatro. Igual él hace mucho teatro. Rolón últimamente está más de gira que... Para, boludo. Está como vos. Está como yo casi. Yo ya terminé, chicos. ¿Ya terminaste desnudos? No terminó desnudos porque sigue hasta que tengamos 73 años. Pero terminamos la gira después de 6 meses. Uf. Así que tengo el primer fin de semana libre después de, no sé, 10.000 años. Vas a descansar. Nunca. ¿Qué vas a hacer? Claro, vos tenés que aprovechar para ir a ver una de teatro que no pudiste ir a ver porque estás laburando los fines de semana. Sí, hoy me lo voy a tomar, no voy a hacer nada. Bien. Hoy de verdad estaba como... Y además, viste, termino la obra y tengo un montón de gente que ya sabe, amigos, compañeros, gente de Love y Alternativo, te dicen, sé que terminaste la gira mañana y empiezan sábado, domingo, lunes, martes, decís... Pero tengo a comer, una vida, a comer, a salir. Y nada, y también tengo un hijito que me dice, mamá, terminaste la gira. Era como tipo una noche acá. Déjenme de romper las pelotas. Terminaste la gira. Sí, me dijo, ya le dije a todos mis compañeros que terminaste la gira, una vergüenza. Pero no, voy a ir a ver, creo que mañana voy a ver algo, pero hoy me lo tomo. Sí, por favor, mujer, descansa. Hoy me lo tomo. Descansa un poco. Bueno, traje 2 propuestas. Una que hace mucho tiempo tenía ganas de ver, yo, y también por esto de la gira no había podido. Creo que alguna vez les conté que el Metropolitan hace una cosa que se llama el Metropolitan Off, o el Metropolitan Alternativo, de teatro alternativo, que es un teatro en calle Corrientes, donde estuvimos con Desnudos y seguiremos en el verano, pero que los días de semana es algo bastante novedoso hace unos años, que trae lo mejor de Love a calle Corrientes. Es verdad. Básicamente lo hicieron con petróleo. Lo hicieron con un montón de obras con petróleo, con la que hablamos de Garrote, con Punto Honor, con Punto Honor, con Tarascones, la muerte, que después se volvió más comercial, pero también era un poco del Cervantes. Entonces, obras que tal vez mucha gente no ve en lugares más chiquititos, porque no va al teatro alternativo. De pronto la ven en calle Corrientes y dice, y esta, y por ahí está hace 3 años con Juli Silverberg, que la fiebre también estuvo ahí, ¿no? Claro, bueno, cuando vino había vuelto a NUN, pero también estuvo. Pero tuvo una temporadita temporadas cortas. Eso está bueno porque es lo que digo, la gente va por Corrientes y además de ver, qué sé yo, Julio Chávez, ves algo que decís, ¿y esto? Algo diferente. Y es lo mejor, lo mejor, no sé, hay muchas cosas maravillosas, pero es de las mejores cosas de Love. Sí, la curaduría es muy buena. La curaduría es espectacular. Beso a Johnny, a toda la gente del Met. Y en este caso hay una que hace mucho tenía ganas de ver, repito, que es Una casa llena de agua. Sí.
seguramente a Harry le suena muchísimo porque la Y me producción... suena bastante, Le sí. suena bastante porque la producción es de Caro, una genia. Mi novia. Su novia, que además yo no sabía, esto me lo contó Caro ayer, que tienen como un grupo que está por cumplir 10 años con ella, Mariano Tenconi y el músico. La compañía de Teatro Futuro, Ian La Cifres. compañía, y todo lo que hacen es maravilloso. Yo no sabía que todas esas obras que había visto eran de Teatro Futuro. Claro, es una compañía de producción, sí. Todo tendría sentido si no existiera la muerte, Las Cautivas, La Vida Extraordinaria, sí. También es, así como yo muchas veces digo que hay que ir a ver espacios, por ejemplo, yo soy muy fanática del Galpón de Guevara. Sé que lo que está ahí en general me va a gustar. Sí, claro. Voy al Camarín, voy al Abasto. A veces uno descubre teatros. 4, sí, hay lugares que sabes que... Timbre que- cuatro. La oferta es buena. que no es garantía 100%, pero tenés un primer puntapié de como, bueno, si está acá es porque... Como la gente que te dice voy al Paseo de la Plaza. ¿Viste? Más, Claro. más decir, bueno, no todo Más lo que mainstream, pero está bien. Exacto, bueno. No, pero si querés en ir el a off, comedia, sabés que vas a encontrar algo. exacto, en el off pasa lo mismo. Hay algunos teatros que la curaduría es genial y es raro que la pifies. Con una productora así, yo sabiendo que están estos nombres, y seguro que lo que voy a ver está bueno. Una casa llena de agua es la primera obra de teatro de Tenenbaum. De Tamara Tenenbaum. De Tamara. Yo no sabía que no era- de Ernesto, que todavía No, de Ernesto que todavía no escribió. Todavía no escribió. No sabemos cuándo. Teatro, por lo menos. Teatro. No, otras cosas, sí. Es hermosa. Yo pensaba cuando la veía si no iba a ser demasiado literaria, un poco críptica, pero no, es hermosa. Es la historia, muy brevemente, porque no se puede spoilear, de una niñera en una casa de gente de más guita, ponele, una chica que estudia biología. Todas hemos sido niñera en algún momento, o muchas, fue muy de los 90, transcurre en los 90, eso también decíamos con Harry, eso le da un color que transcurre en los 90 muy genial, porque hay nombres. Tiene mucha refe de los 90. Dice en un momento, hay alguien que dice es el asistente de Silvina Chediek, y yo fui directamente a Silvina A Chediek. Silvina Chediek fue los 90. Sí. Es muy lindo. Hermosa, Hay mucha referencia a celebrities y a cosas de la vida de los 90, tipo Hay momentos- y aparte- la guía Filcar, no sé, hay un montón. Hay un momento donde ella habla de la... Es muy divertido porque Violeta está extraordinaria. La dirección es de Andrea Garrote, otra bestia del Ese trío de teatro. minas es No, es un trío fogoso. maravilloso. O sea, Andrea Garrote, Violeta Ortiz Berea y Tamara Tenenbaum es como... Son tres genias y acá se fusionan en una obra, la escenografía, todo es muy hermoso. Pero es eso, es la historia de como las desavenencias de una niñera que estudia otra cosa, que vive en Balvanera, según ella, no es 11, pero no, es técnicamente Balvanera, es muy divertido. Y todo lo que le pasa, no quiero contar, en esa familia ¿Está con esa sola bebé. o hay mucha sola. No, está cuidando, o sea, Genia. en realidad está cuidando un bebé. Sí. En la hora del bebé no está presente, pero el bebé está presente. Sí, está presente. O sea, está cuidando un bebé y lo que tiene de gracioso es que le habla con el bebé todo el tiempo y le Con cuenta la todos beba, sus quilombos con con la beba. Angie. Habla con Angie, con la beba todo el tiempo y le cuenta todos sus quilombos y le habla de cosas que no hablarías con un bebé. Tipo, y le cuenta eso. Todo. Es como le es un monólogo de ella Sí. contándole a la bebé todas las cosas que le pasan en su vida y es hermoso. Primero que la obra es en el cuarto del bebé. Está la camita del bebé, la comodita del bebé. Es como un cuentito, es una casita de muñecas. Un librito pop-up. Perfecta, divino. Viola está espectacular porque está sensible, está divertida, todo lo que tiene referencia a los 90 es hermoso. Y también las horas que pasa una chica joven para bancar sus estudios, para bancar todo, con una bebé que debe tener 1 año y medio por la ropita que se ve. Que termina siendo una gran escucha. Y la ves a la bebé. Y también decíamos con Harry fuera del aire como, esto no se lo preguntaba yo a la directora, pero podrían haber puesto un muñeco, la vida, no ponen Sí. nada. Eso fue una decisión de producción. Es hermoso y es genial. Te das cuenta que hay mucha mirada, mucha bajada de línea, artística, y es muy gracioso. Hay momentos donde es muy gracioso porque hay mucha imagen. Ella dice, entra a la casa y le dice a la bebé, que no está, le dice, y yo vi a tu mamá muy Dolores Barreiro. Y Ya estás en época. Ya estás en época. Es genial, es divertida. Están solamente ayer empezó, así que están solamente 6 funciones. Igual le mandaron En el una Metropolitan. cartelera impresionante, porque Sí. ayer pasé por la puerta del teatro Preciosa. y está ella, La foto el es afiche es hermosa. divino. No, es que la foto esa de Violeta es preciosa. Es No sé quién la hizo, pero es preciosa. Es muy No sé linda. si Ale López o quién. Bueno, preciosa la gráfica. ¿Cuánto va a estar? ¿6 funciones? 6 nada más? funciones que así, porque hacen esto que hablábamos. También los actores, las actrices hacen o hacemos temporadas de teatro, de cine más corto. Ahora está todo más corto, ya no hay tanta tele, hay más plataformas. Entonces por ahí tenés un hueco y una obra con Viole sola o con alguna actriz o actor solo. Decís, bueno, tengo estos 2 meses, pum, y metés eso. Entonces están solo 6 funciones los jueves a las 9 de la noche en el Metropolitan, Corrientes, Uruguay. ¿Jueves a las? 9 de la noche. Ok. Vayan un día, es precioso, es hermoso ver, y además es muy distinto lo que hace Violeta a lo que yo la suelo ver, que siempre es muy gracioso. Acá está muy graciosa porque es... Sí, pero ella tiene momentos es mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad, mucha emoción. Es una gran comediante. Sí, no, pero y todo lo que le pasa, los sueños, lo que le pasa con los tipos, con el dueño de la casa,
El texto es maravilloso de Tamara y la dirección de Andrea es siempre... Tamara no es cero críptica. Me llamó la atención que pensaras que... No, pero ella lo pensó. No, lo que pasa es que una persona que escribe, a veces en teatro, decís, Es verdad, ¿cómo va a sonar la pero literatura? Si lees las columnas de Tamara en general es como muy directa. Es cero enroscada para escribir Cero, pero tiene una poesía, el texto... que tal vez uno no está tan acostumbrado, salvo autores como Mariano, Tenconi, digo, hay alguna gente que escribe así, pero decís, no va a ser un poco, como que alguno puede tener el prejuicio de que va a ser demasiado intelectual. Es verdad, Cero. sí, puede ser, Digo, pero no va a ser. Garrote, Tamara, es lo más popular en un punto y masivo, digo, y no, digo, Niñera en los 90 con una bebé. No se la pierdan, es genial, quedan muy poquitas funciones y es una oportunidad de ver la Violeta en otro registro. Y ver obras de Andrea Garrote, que además Andrea no dirige cosas que no sean de ella. Es verdad eso. Y entonces me dijo, esta es la primera vez que leí lo de Tamara y venía con la propuesta de Violeta y dije, lo tengo que hacer. Entonces ahí ves como un triángulo de mujeres y Caro como productora que es brillante, hermoso, no se la pierdan, saquen entradas porque tampoco se van a agotar. Tendré que ir solo. Tendrás que ir solo. Tendré que ir solo, bueno, como decía Rolón, viste, todo con el otro no se puede. puede. 24 horas con Pablo, qué lindo. Yo después te cuento. Y sí. Esa es una. Yo te acompaño, Ron. Sí, sí. No sería una mala idea. Aparte Harry ya es como fanático de la obra. Me pongo cariñoso en el teatro, pero bueno. Bueno, ay, qué lindo, el cine o el teatro. Bueno, y por otro lado, yo sé que no hago siempre columnas de cosas de chicos, pero esta siempre la hago que viene, pero porque me gusta que los niños hagan cosas diferentes. Ajá. Saben que yo me salgo un poco del mainstream del teatro. Y acá vuelve la Linterna Mágica, cada tanto se los cuento. Sí, claro. Que es una especie de cineclub arte para niños. Re lindo. Siempre digo lo mismo, no es en contra de las grandes Patio Bullrich y todo eso, pero estas son otras obras. Basta de tibieza, plantate, decí lo que tenés que decir. Viene a la mierda con las cadenas, viejo. Viene Disney y mi hijo dice, quiere ir a ver Disney, por supuesto, pero también, querido, hay otras cosas. Entonces, por ejemplo, esto es una especie de cinearte de niños. La gran diferencia de esto, que a mí me parece hermosa, esto empezó en los 90 en Suiza hace mucho tiempo y ahora sigue en Buenos Aires. Las películas son otras, por ejemplo, pasan Matilda o Querían coger a los chicos. Esta vez son cortos latinos. Y los chicos entran solos al cine. Al cine que es el 25 de mayo. Entonces, qué alivio, los padres se van a descansar. Vos podés dos cosas. Que alivio para los chicos también. No, es una sala repleta de niños. Entonces, el que le da como medio cosa, tiene miedo, puede ir al Pullman del 25 de mayo, que además es una super sala en Urquiza. A vigilar. Hermoso. Bueno, por ahí mandás un nene de 6 que es la primera vez que hace eso y dice, bueno, prefiero estar en el Pullman mirándolo. Por las dudas de que se ponga mal el pibe. Claro. Bueno. Es de 6 a 12, pero los chicos entran solos. Es un planazo, porque además siempre la diferencia es que al ser una propuesta distinta, una experiencia, no es una película sola, sino que siempre está acompañado antes de una pequeña obra de teatro o a veces con música en vivo. Cuando es por ejemplo, una película muda. Hay alguien tocando. Hay alguien tocando. Para vacaciones de invierno. También, lo hacen cada tanto. Y a veces también hay esto que les digo, que es, por ejemplo, una pequeña obra representativa de lo que vas a ver después. Entonces es toda una experiencia. Hermoso. Entran los chicos solos, vas a una sala que no es convencional como el 25 de mayo, que es hermosa y se escucha espectacular. Y es una sala de cine y de teatro. Y los padres se toman un café afuera, si quieren, en la esquina, lo que quieran. O, si temen, poder ir al Pullman a estar, controlar, como dice Harry. Acompañar a los niños. Vigilar y castigar. Ahora subimos todas las redes. Las entradas se sacan ahí, en Triunvirato. Esas sí que vuelan, porque ese teatro lota. El 25 de mayo. Qué loco cómo se puso ese teatro. Pensá que era un teatro que estaba muerto, arruinado, en una ruina, lo rescataron los vecinos, lo pusieron en valor y... Explota. Creo que se empezó a usar para el Bafisi primero, no sé si antes se hicieron otras cosas, para pero... el Festival de Buenos Aires también, yo había visto un par de yo la primera vez que lo vi funcionar así, tipo como que volvió... Yo fui con el Bafisi, puede ser que ya hubieran hecho otras cosas antes, pero de repente es como un lugar que está en una zona que no es céntrica. Sí, Urquiza, pleno Urquiza. Y se pone zarpado, se llena siempre, está buenísimo y es hermoso el lugar. Un Tennessee Williams. No, hay de todo. No, la curaduría también de ese teatro es espectacular. De verdad que la curaduría que hace creo que es grande, es difícil llenar ese teatro. Y nunca hay entradas. Y todas las horas es parte del complejo teatral de Buenos Aires, pero de todas las del complejo te diría que es de las más complicadas de conseguir entradas, porque yo siempre digo, agarra toda una parte de Urquiza, que además tiene un súper acceso ahora, y todo y alrededores, gente que no quiere venir al centro, ¿viste? A Corrientes, San Martín, dice, no quiere venir al centro. Pero tenés subte, tenés buena comunicación, es fácil llegar, está sobre Triunvirato, mucha movida en Urquiza y se llena, y hay muchos niños que también no tienen ganas de venir al Abasto o a no sé dónde, y van ahí a ver películas distintas. El niño va donde el padre dice, que el padre que controla. ¿Qué es esa cosa moderna de preguntarle al niño dónde quiere ir, viejo? Un poco y un poco. Hay que hacer un poco y un poco. Bueno, igual pueden seguirlo, ahora lo subimos, pero @ la Linterna Mágica Argentina.
para que vean toda la programación, todo lo que se vio, todo lo que viene, cuánto salen las entradas súper económicas, pero @Linterna Mágica Argentina. Mañana sábado es una de las últimas veces que se hacen estas películas, así que no se lo pierdan. Gracias, May. De nada. Te queremos mucho. Volvé pronto. Sí. Buen fin de. ¿Puedes descansar, por favor? Sí. Gracias. Igual tengo un plan, para vos ahora que no estás de gira. ¿Qué? No, y bueno, ya que todos te dicen de hacer algo, vamos todos, ¿no? En esa misma fila. ¿A dónde? Todos te decimos de hacer algo, ahora que no estás de gira. Claro, sí. Voy a buscar una Sí, propuesta acá para ir estamos todo. hablando de volver a la brecha acá con... Sí, ¿estás? Yo soy una anciana. Con Sofi. Gracias, yo tampoco. Eso no se Cada queda vez que nunca. estoy en Escúchame, el espíritu. Escuchá, cada vez que estoy en gira, las tengo a Brenda y a Sabrina que me dicen, vamos a la brecha. Y yo tengo 170 años. Para nada. May, te pongo a Simonetti al lado y y sos Tini. Olvídate. Triple T. Action Energy te presenta a los artistas que van a sonar en el Primavera Sound Buenos Aires. Action Energy, vení, ¿a dónde vamos? Primavera Sound Argentina arranca hoy. Urbana Play va a estar ahí transmitiendo. Y va a cerrar la fecha el señor Jack White. Suena el Lazareto. Mientras te preparás para vivir la... Mientras te preparás para vivir la experiencia Primavera Sound Buenos Aires, Action Energy te trae los temas de los artistas que vas a escuchar en vivo. Action Energy. Vení a sentir la energía de la música. Vení a donde vamos. Y hablamos
hablamos del Primavera Sound y hablamos de la primera fecha del Road to Primavera Sound que arranca hoy con las ligas menores, con Cat Power, cierra Jack White y la banda que está sonando, obviamente, Pixies, toca justo antes de Jack White. Y vamos a tener transmisión especial, como dijimos más temprano. Vamos a estar todos ahí a partir de las 19 horas. Urbana Play en vivo desde Costanera Sur. Te vamos a llevar el mejor sonido de Road to Primavera Sound con Jack White, con Pixies, con Cat Power, con las ligas menores. Vas a vivir la experiencia por Urbana Play 104.3. Conectate a urbanaplayfm.com. Conectate a @urbanaplayfm en redes sociales. Registrate, suscribite en nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Eso independientemente de Primavera Sound, eso lo metemos siempre, Pablo, no pasa nada, no te preocupes. Arranca Primavera Sound Buenos Aires, Urbana Play es radio oficial. Estamos muy contentos, muy agradecidos con la producción del Primavera Sound por dejarnos ser parte, porque más allá de que el festival está buenísimo y que es una marca poderosa y que las bandas que vienen nos gustan mucho, nos gusta mucho también ser parte de la inmensa movida cultural que está habiendo en la Argentina vinculada a la música. Nos gusta cuando vienen bandas a tocar, nos gusta cuando la gente va a ver bandas en vivo y nos gusta estar ahí, nos gusta verlo, nos gusta formar parte, nos gusta estar ahí y nos gusta transmitirlo, ni hablar, porque es lo que hacemos, es lo que más nos disfrutamos. Así que eso, gracias a la productora por dejarnos ser parte del Primavera Sound. Gracias a todo el equipo de Urbana Play que está laburando desde hace varios días ya para que esta transmisión salga. Y nos vemos de vuelta a las 7 de la tarde ahí en Costanera Sur, en la transmisión Urbana Play. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar. Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de 1000 préstamos, lo que ocurra primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play anuncia Hernán Cataño, Sunset Strip. Por primera vez en Montevideo, Uruguay. Una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica. Viví la experiencia Sunset Strip. El 19 de noviembre en Jacksonville, Sudamérica, Montevideo. Entradas disponibles a través de accesoya.com. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cataño, Sunset Strip. Montevideo, Uruguay. Invitan Balance y Budweiser. Urbana Play, radio oficial. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar, porque transforma momentos cotidianos en momentos especiales. Los que saben, tienen para elegir. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Qué le aporta 102 Plus a tu día? Un extra de energía, mayor concentración y un máximo rendimiento. 102 Plus, una fórmula exclusiva de vitaminas, minerales, ginkgo, ginseng y guaraná para potenciar la energía de todos los días. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Este Día de la Madre, el mejor regalo para ella no está en Qatar, está en Musimundo. Vení a hacer catarsis y encontrá el mejor regalo para mamá en su día. Aprovechá increíbles descuentos y muchas cuotas en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. En opensports.com.ar encontrá Topper y lo mejor de todas las marcas deportivas en hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor. Baterías Moura,
La buena energía viene de fábrica. Nos escuchás y nos ves. YouTube, Twitch, urbanaplayfm.com. Urbana Play. Somos radio En todos los formatos. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida. Ahora Sancor BB3 se une con el laboratorio Ruemers División Nutricional para que nazca Sancor BB3 Advance, única con MFGM y triple beneficio. Sancor BB3 Advance. Seguimos avanzando juntos. No es sucedáneo la leche materna. Complementa la alimentación de niños de corta edad. La leche modificada para niños UAT sabor vainilla, la modificada en polvo para niños de 1 a 3 años y la modificada UAT para niños de 1 a 3 años están libres de gluten. Estás escuchando lo nuevo de Trueno junto a Tiago PZK, Hood Remix. Disponible en todas las plataformas digitales. Nueva función, 3 de diciembre, Estadio Luna Park. Trueno es Sony Music. At nice. Hey, estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. At nice. Encontrá todo lo que tu mascota necesita en pupis.com.ar. ¡Ey! No te compliques. Que el único dilema de tu vida sea cómo disfrutarla. Dilema no hay tal. Un vino que acompaña tus mejores momentos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Ves los nuevos electros Liliana y tu corazón? ¿Usás los nuevos electros Liliana y tu familia? Porque la nueva línea de electrodomésticos Liliana la ves, la querés, la usás y la amás. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixer y mucho más. Liliana. Electros para enamorarse. Maniquín, el dueño del sabor. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. 20 es Lit y te da 3 meses con 12 gigas a 300 pesos por mes. Un beneficio que se pasa, como vos. Lit. Oferta válida del 1 al 31 de octubre. Más info en 20.com.ar. Vive el fútbol como si estuvieras en la cancha con el nuevo Neo QLED de Samsung. Con tecnología mini LED y control remoto ecológico. Aprovecha las cuotas sin interés y entregando tu TV actual como parte de pago, te bonificamos hasta un 54% con plan canje. Encende la magia en Samsung.com. Para más información sobre plan canje Samsung y cuotas sin interés, ingresar en Samsung.com. Diarco, para vos y tu familia, compras en Diarco, con precios mayoristas, ahorras en Diarco, las compras del día son en Diarco. Encontrá lo que querés, al precio que necesitas en Diarco y Diarco Barrio. En cada manzana está Diarco. Todos los viernes, Todo Pasa y Cuenta Chat de Itaú nos traen las mejores canciones en vivo para empezar a sentir tu fin de semana. Un verdadero recital hecho con vos. Te pido Mildis by Itaú, tu banco en WhatsApp. Juega por la izquierda el jefe de la barra brava mundial. Siempre va por ese sector, nunca por la derecha. Mucho apriete, hay mucho negociado, pero siempre tira para el lado de la barra. Genio, es un fenómeno, es un maestro. El verdadero juego no es en la cancha. El hincha, serie completa, solo en Flow. Con la app YPF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descárgala y disfruta de todos los beneficios. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Tu radio en el formato que quieras. 12 del mediodía, para muchos arranca la hora del almuerzo. Buen provecho, pásenla lindo, coman rico. Y nosotros estamos con Ari Hergor, que no está comiendo. No, estoy en ayuno.
¿En serio? Sí. ¿Te sacaste sangre? ¿No desayunaste? Estoy tratando de hacer el famoso ayuno intermitente. Me estás jodiendo. Sí, pero llego hasta 12, 14 horas. ¿Cuándo comes? Pues, ¿Cuándo comiste por última terminás vez? de comer a las 10 de la noche y tratás de tirarla hasta las, ¿qué sería? 1 de la tarde. Sí. Bueno, estoy en esa. O sea, no, Me desayunas, bancan. no desayunás. No, podés desayunar un cafecito con crema. Ese no te corta el eso ayuno. no corta el ayuno, el Es buena café esa. con crema. ¿Viste? Sí, sí. Pero no podés tomar mate, ¿Estás nada. seguro? ¿Estás seguro de lo de la algún crema? profesional? ¿Estás seguro de lo de la crema? ¿No será con leche? No, ¿Estás seguro? ¿Es con crema? Segurísimo que es con Sí, crema. porque lo que te da un poquito de grasa como para que... la Sí, tengas subida. entiendo que te da grasa. Por eso me llama la atención Me que dicen sea que- eso y no un pedazo de una tostada, boludo, no sé. Dicen que es peor la leche que la crema. Me dicen por cucaracha. ¿Dice quién? Depende. Me dijeron eso. Depende dónde. No, posta, te digo. No repitamos cosas. No sí, repitamos sí, cosas, sí. Por favor. Voy a hablar de cine, que es un poco lo Hablemos que de sé. cine, ¿Te parece? hablemos de No hablar de esta cine. boludez. No, pero me interesa saber que tenés Estoy en esa. el cerebro en estado de emergencia en este momento porque básicamente no tenés nutrientes en el cuerpo. Así que Sí. ténganme paciencia. Esto es una Claro. advertencia, les pido por favor. Bueno, vamos a hablar de. Vamos a hacer una escuelita más recomendaciones que tiene que ver con un género. ¿Sí? Bien. Un género que se llama mockumentaries. ¿Sí? ¿Están en esa? Amo. Mockumentaries o falsos documentales, ¿no? Españolizado. Es un género que en realidad no era un género, pero bueno, obviamente al haber tantos productos, subproductos de esto mismo, se convirtió en una especie de género dentro del cine, de las series. Nació, te diría, que allá, después del auge de los reality shows, ¿viste? Ahí por los 90, las ficciones empezaron a decir, che, ¿por qué no empezamos a, en vez de ficcionar, hacer creer que esto es real? Claro. ¿Viste? Entonces de eso se trataba. Falsos documentales que casi todos ponen como el número uno, el primero, la piedra basal, en uno que se llamó This is Spinal Tap. This is Spinal Tap. Por supuesto. Ahí No tengo, idea, Peliculón. no tengo idea de qué habla. no tenés. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Hermosísimo Spinal Tap. Locura. Spinal Tap es un documental sobre una banda de hard rock de los 80. Exacto. De una banda de rock and roll tipo Motley Crue, Bon Jovi, que son unos imbéciles, unos descerebrados preciosos. Y el documental los sigue a ellos durante una gira, durante varias giras, cuando graban un disco. Los entrevistan, ellos van mostrando su vida, cómo es como rockeros. Es una comedia, claramente. Por supuesto. Pero está todo filmado como si fuera un documental. Claro, de hecho, mucha gente se creyó que eran reales, que esta banda existía. Y esto es del año 1984, está dirigida por Rob Reiner. Rob Reiner, un enorme gran director de ¿sí? comedias. Hizo Cuenta Conmigo también. Misery también hizo tiene. Misery, hizo Cuando Harry conoce a Sally. Y también, por supuesto, esta película. Y él además la protagoniza. Él interpreta a Marty DeBergi, que es el director. Por supuesto, es un homenaje a Martin Scorsese. De hecho, luce Sí. bastante parecido. Tiene una gorra, barba. Pues es que improvisaron prácticamente todos los diálogos. ¿En serio? Casi todo está improvisado. Hicieron miles de entrevistas falsas. Tardó 9 meses el editor en editar esta película. Hay que 9 darle- meses. Si toda esta película está Está- improvisada, hay que darles un Nobel. Es una No, locura. está Fran Drescher también, Está la Fran niñera Drescher. haciendo un Muy personaje joven. muy... Sí. Esto hay que decir que la película fue un fracaso absoluto. ¿En La serio? película, cuando se estrenó, nadie, porque dijo, pará, esto es una banda, ¿quién conoce esta banda? No lo conozco, no lo voy a ver. Pero claro, después cuando... O sea, no entendieron el chiste, digo. Totalmente, después cuando eso sí se hizo real, digamos, que se supo que era un chiste, que era todo en joda. Digamos que era una joda de las bandas que estaban de moda en ese momento, era como reírse un poco de los boludos esto de pelo largo. Que se la recontra creían. Que creían que eran unos reyes del rock and roll. Sí. Y tiene una gran frase que es, hay una delgada línea entre la estupidez y la inteligencia. Exacto. Exactamente. Esa es una línea de esta película. Delgadísima. Totalmente. Así que lo que sí se convirtió después en un film de culto, después que se supo, obviamente cuando salió en VHS, pasó mucho eso, ¿no? Películas que después salieron en VHS y se hicieron recontra mega famosas, tan famosas, que esta banda empezó a tocar en vivo. Sí. Spinal Tap empezó a tocar Empezó en vivo. a existir. Y muy bien, y tocó, ahora vamos a compartir seguramente un videito, y a escucharlos, por ejemplo, en el Royal Albert Hall tocaron. O sea, ni más ni menos. Y tocaban esas canciones que estaban en la película en vivo y sonaban buenísimo. A ver si escuchamos un poquito, si podemos por ahí. Y ahí salían, y cuando salen al escenario, viste que salen colgados. Sí, y obviamente el chiste es flotando. que algunos quedan colgados. Uno empieza a cantar y los otros no lo bajan del todo. Hay un momento hermoso de la película, creo que uno de mis favoritos, que es cuando la banda atraviesa su fase progresiva. Sí. Que se mandan a hacer, era una cosa que pasaba mucho con las bandas de ese momento, que de repente flasheaban elfos y duendes y querían hacer obras conceptuales. De Y se mandan a 45 minutos se en mandan a hacer lado. una escenografía basada en Stonehenge, que son tipo esas piedras que están En el norte de Gran en el Bretaña. norte de Gran Bretaña, que son como unas piedras vinculadas a la cultura de los druidas y que se dice que contienen mucho Centro energético. un centro energético espiritual muy fuerte, no sé qué. Y estos se mandan a hacer una mega escenografía basada en Stonehenge, pero se las hacen a mala escala, les pifian la escala y entonces entra al escenario y hay un montón de piedras De chiquitas en el piedritas escenario, chiquititas y unos como si fuera enanos el que borde de la contratan que son Plata. bizarrísimos. Y ahí, como ves, quedó colgado, entonces le ponen una cosita para que cante.
Bastante hermoso. El seguidor que no le pega cuando está cantando. Fan de Es Spinal espectacular, Tap. genial. Fan. Bueno, alguno por ahí reconocerá ahí alguna de las caritas, por supuesto, es ese actor que, si viste Better Call Saul, es el hermano del Claro. protagonista, Es verdad. el que hace de Chuck McGill, Michael McKean, un gigante actor, comediante, pero también ya lo viste en su faceta de actor dramático. Después de Spinal Tap nos metemos en Peter Jackson. Peter Jackson, por supuesto, Sí. no lo conocen, el Señor de los Anillos, pero en su adolescencia, ya era un poco más, Etapa más que adolescente. australiana, ¿es? Etapa de Nueva Zelanda. Nueva Él es- Zelanda, él es perdón. neozelandés. Me equivoqué de Sí, isla. por ahí, cerquita, es como Uruguay. Oceanía, chicos. Es como Uruguay y Argentina, no me jodas. Es de Oceanía. Exactamente. Bueno, Peter Jackson hizo una película que se llamó Forgotten Silver, en la cual el tipo hizo un falso documental, pero no le dijo a nadie que era un falso documental. Cumplía 100 años el cine. Entonces él hizo como que descubría material de un supuesto cineasta neozelandés que se llamaba Colin Mackenzie. ¿Sí? Hizo toda esa investigación, mostró cintas, fotografías, recortes de periódicos antiguos, entrevistas con expertos. Personaje de supuestos. culto. Claro, Nunca había ido a hablar de esta película. Para mí la primera de él era la de las dos chicas que asesinan a la No, madre. hizo esto primero. De hecho, él quería hacer como un homenaje al cine, porque básicamente, si vos ves este falso documental, tiene todo. Tiene investigación, pero tiene una suerte de ciencia ficción, tiene todo. E incluso, vos sabés que dijeron que encontraron, de hecho, de esto se trata, como que encontraron una película perdida, este supuesto cineasta, que iban a estrenar, que se llama Salomé, y que iban a estrenar, luego de haber estado ahí escondida durante 50 años, se iba a estrenar. Lo Claro, que pasó la con audiencia se lo creyó. Metrópolis acá. La audiencia se lo creyó esto, y de hecho tuvo que salir Peter Jackson a aclarar que era una joda, digamos, o que en realidad no era una joda, era un homenaje al cine y que había utilizado todos estos recursos. De hecho salió en la tele, o sea, tuvo que salir en la tele, Muy los bueno. holandeses a decir tranqui, Chicos, chicos, era una joda. Es sean falso, boludos. todo No es existe. falso. Hermoso. No me encanta. existe Claro, hoy ya nadie se confundiría, pero en aquel momento era novedoso, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Forgotten Silver. Pará, pero esto le sirvió Hay mucho. una Argentina buenísima de los 90, tipo documentary, que se llama La Era del Ñandú. Sí. Búsquenla porque es tipo. No la tengo esa, mirá. Es espectacular, te cagas de risa. Me gusta esto, que Muy nos llevemos material para era del casa. Ñandú. Para la casa. Tarea para casa. Pero esto le sirvió mucho a Peter Jackson, porque todas estas tácticas, todo esto que utilizó para esta película que no era cierta, lo utilizó para una película que sí fue cierta, que se llamó They Shall Not Grow Old. Ellos no llegarán a viejos, ellos no envejecerán. ¿De qué se trata? Él agarró todo el archivo que tenía la BBC de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Por supuesto, había pocas imágenes, ¿no? Fue en 1914, ¿no? Por ahí, si mal no recuerdo. Y lo que sí tenía era muchísimo archivo sonoro, ¿viste? Y muchísimas fotos. Entonces él armó toda una película, todo un documental. Es raro decir mockumentary, porque en realidad sí es un documental falso, porque falseó, por ejemplo, las imágenes de la guerra. Claro, pasa no que había- mock en inglés es burlar. Burlar. Uno asocia mockumentary con algo que se enjoda, con algo que es Claro, comedia. exacto. Que en realidad no es necesariamente. No siempre tiene por No qué es ser. necesariamente comedia, Tal cual. puede ser algo en serio. De hecho, por eso lo que utilizó como una especie de homenaje, comedia para el cine neozelandés, lo utilizó acá para algo muy serio, y la película es impactante. ¿Por qué? Porque de repente te muestra imágenes reutilizadas, por ejemplo, cuando están los soldados bajando de un barco, y te hace unos acercamientos que cuando vos escuchás la voz, que no es de ese tipo, pero no importa, vos te crees que es de ese tipo, y que ese tipo te está contando lo que pasó en el campo de batalla, esas imágenes después que no son ciertas, pero que parecen ciertas. Tengo una pregunta. ¿The Office cuenta como mockumentary para vos? Contra, claro, sí. Sí, y Modern Family también. O sea, esas películas, esas series que te dan la sensación de que en realidad están dando testimonio como un reality, ¿no? Sí. Así que es eso, sí, totalmente. De hecho, por eso germinaron tantos, ¿no? Después del éxito de The Office, muchos quieren hacer esa suerte de mockumentaries. Esta peli, se la recomiendo, se llama No llegarán a viejos, está en HBO Max, ¿sí? Así que si pueden, véansela. Y un par de recomendaciones más que tienen que ver con este mundo, ¿les parece? Dale. Por fin. Operation Lune. Esto en realidad se llama, es francés, estoy pronunciando como el culo. ¿Cómo sería? Operation Lune. Operación Lune. Operación Lune, ponele, claro. Operación Lune. Operación Lune. Operación Lune. Difícil de encontrar, es del año 2002. Esto los invito a hurgar por ahí, ¿no? Claro. ¿Saben? A googlear. Hurgar y purgar. Sí, lo pueden encontrar, ya te digo, como Operation Lune o como Dark Side of the Moon, que es la versión en inglés. Es un documentary francés en el cual básicamente te prueban, supuestamente, que el viaje a la luna fue orquestado por Stanley Kubrick. Hermoso. ¿No? Así que acá prueban, entre comillas. Operación Luna, hermoso, claro. Exactamente. Así que está genial. De hecho, es viuda de Stanley Kubrick, como ven ahí en la Excelente. imagen. O sea,
participaron muchas personas, como de hecho los astronautas también. O sea, como participan todos de esta suerte de revelación. Muy bien. Contando que supuestamente esto lo hizo Stanley Kubrick. Así que es una película que tenés que buscar por ahí, pero está buenísima. Dura muy poquito, dura 1 hora. Hay una que se llama Saturno algo, que es una de las primeras que, sí, también, que sí. ficciona el viaje a la Luna y cuenta cómo fue todo organizado. Henry Kissinger, ¿opina? Sí. Hermoso. Lo que hacen ahí, no, es agarran... son actores. No, son ellos de verdad, pero agarran otro fragmentos de entrevistas, ¿viste? Y usan archivos para hermoso. Y los hacen quedar de manera como que están dialogando. Muy bueno, eso no lo vi, me gusta mucho. Eso es muy bueno, así que también. Y la última, un poquito más fácil de encontrar, se llama Mascots, Mascotas. Esta la encontrás en Netflix, también está medio oculta, así que buscala en el buscador Mascots. Y está bueno porque es un falso documental que tiene que ver con el mundo de las mascotas de los deportes. ¿Viste? Es supuestamente un concurso en el cual todos intentan ser, no sé, por ejemplo, el que está en Denver Broncos, ¿no? El que y utiliza el básquet el oso de los Grizzlies. Exactamente. Sí. Todos. ¿Cuál es la mejor mascota? Bueno, hacen como un concurso y ahí supuestamente te lo ponen como que es algo real y en realidad no. Y está buenísimo. Hay también un montón de supuestos testimonios. Te muestran la competencia que hay ahí dentro. Así que está genial. ¿Puedo sumar una de terror? Pero claro. ¿Un documental de terror? Sí. Que en realidad no es mock porque no es en joda, más bien. Bueno, pero más bien te cagas en las patas. Debe ser de Medium se llama. Sí. Es asiática y corro el riesgo de ofender una colectividad, pero estoy casi seguro que es tailandesa. Sí. Puede que me equivoque. Bien. Por ignorante. Bueno, como no va a ser la que van es un equipo de filmación que va a hacer un documental sobre una chamana que conecta, que es una mina que es medium, que conecta con espíritus ancestrales de la tierra allá, no sé qué, y la cosa se empieza a pudrir. Sí. Básicamente, y no cuento más nada porque te recontra remil cagas en las patas. Tiene una fotografía en color increíble esa siniestra. película. Recordemos siniestrísima. Que el proyecto Blair Witch también es un falso documental. En algún punto, claro, sí, es found footage, es como material encontrado, digamos. Exactamente. Así que bueno, hay falsos documentales. Cuando quieran, si quieren, nos escriben para más recomendaciones. Gracias, Ari. No, un placer. Es un tipo recopado, la verdad. Mucho. Re cálido, buena onda. Quiero comer. Agradecemos un montón. Quiero comer. Vuelve pronto. Vuelve pronto, Agarra un sanguchito que tenemos ahí afuera. Gracias. Sí, por favor. Llevo de favor, me prometes que esta vez no vas a arruinar la fiesta. Apretado, microdancing, no esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, microdancing. De onda te acompaño a salir esta vez. No me vas a dar vergüenza. Apretado, microdancing. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, microdancing. Microdancing, no esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado. Haciendo lo que más me gusta. 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 Haciendo lo que más. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Suena los Babasónicos con Microdancing. Y hoy, no sé si te lo dijimos,
pero hoy es el primer día del Primavera Sound en Argentina. Por eso, en minutos vamos a estar jugando con los amigos de Heineken, como todas las semanas, pero tenemos un premio especial. Atención. Porque además de la bandeja de Heineken, los participantes se van a llevar 2 entradas para ver esta noche a las ligas menores, a Cat Power, a Pixies y a Jack White. Y también van a tener accesos exclusivos para disfrutar una Heineken en el Beer Garden de Heineken en Primavera Sound. Así que no es una sección como la de todas las semanas, es especial. Hoy hay entradas para el Primavera Sound en la sección de Heineken. Con Heineken, destapa tu música, destapa un nuevo sonido. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa y otros para las vacaciones. ¿Y vos, qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descarga ahora la app de Uber Driver y maneja con Uber. Urbana Play anuncia. Harlem Festival, 4ª edición. 2 días, 3 escenarios y todo lo que hoy nos gusta. Nicki Nicole, Airbag, Chano, Emilia, Fiesta Brecht, Dillon, Catriel y Paco Amoroso. Y mucho más. Harlem 2022, 29 y 30 de octubre. Predio de la Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. Conseguí tus tickets a través de harlem.com.ar o en los puntos de venta oficiales de todo el país. Harlem Festival 2022. Urbana Play 104.3. Radio oficial. No son 4:20, pero lo vamos a aprender. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todos los años en su día, mamá te pide una pavadita. Pero hay pavaditas y pavaditas talle 36. O pavaditas con cámara de alta definición. Busca una buena pavadita en Mercado Libre y regalale a mamá lo que se merece con hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Válido el 3 del 10 del 22 al 16 del 10 del 22 en productos seleccionados, sujeto a términos y condiciones. Para más información consulte www.mercadolibre.com.ar. La tiene Rodrigo, arranca por derecha, el pibe bien, de clase media alta, siempre está por ahí, pero de repente se va por izquierda, se mete en la barra brava de un club, sigue Rodrigo, siempre Rodrigo, puede ser peligroso, pero va para adelante, lo tiene. El verdadero juego no es en la cancha. Llegó El Hincha. Mirá la nueva serie completa solo en Flow y entérate de lo que pasa en la parte más brava de la barra brava. Pax, viajo con Pax. Pax, viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's Music Time by Miller. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento. Y déjate llevar por los sonidos que más te gustan. I got my head out the sunroof. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vive el fútbol como si estuvieras en la cancha con el nuevo Neo QLED de Samsung. Con tecnología mini LED y control remoto ecológico. Aprovecha las cuotas sin interés y entregando tu TV actual como parte de pago, te bonificamos hasta un 54% con plan canje. Encende la magia en Samsung.com. Para más información sobre plan canje Samsung y cuotas sin interés, ingresar en Samsung.com. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Skyward diseña TVs inteligentes que nos hacen sentir experiencias únicas, con tecnología inspirada en lo que está por venir, porque la única manera de innovar es crear, inspirados en el futuro. Skyward, lead the future. Somos la radio que ves en Twitch. Urbana Play 104.3. Seguinos. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario.
Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. ¡Ey! No te enrosques. Que el único dilema de tu vida sea cómo disfrutarla. Dilema no hay tal. Un vino que acompaña tus mejores momentos. Bebe con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Conocé los nuevos electros Liliana. Los ves, los querés, los usás, los amás. Liliana. Electros para enamorarse. Hey, estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. El mejor regalo para mamá está en Style Store. Descubre las mejores marcas internacionales de relojes, joyas, smartwatches, lentes de sol y tecnología en hasta 12 cuotas sin interés. Encontrá Style Store en los principales shoppings del país y en stylestore.com.ar. Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor. En PharmaPlus ayudamos a cuidarte y te acercamos lo que más te gusta. Este Día de la Madre, regala salud, regala belleza, regala dermocosmética. Te esperamos. Pharmaplus.com.ar. PharmaPlus. Decile feliz día a tu modo. ¿Salimos a caminar? Sos la mejor. Te invito a merendar. Mañana voy a tu casa. Hay 1000 maneras de decir feliz día. Nosotros te ayudamos a decirlo con modo. Aprovecha un 20% off en shoppings y acumulalo con el descuento de tu banco desde el 7 al 16 de octubre. Mejor, regala con modo. Conoce los términos y condiciones en www.modo.com.ar/promos. Te cuento un secreto. El gran mayorista ya llegó a Zona Oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Nini. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vení a Nini. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos en Acceso Este y Camino del Buen Aire. Horarios de atención lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Pasó en Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Hola equipo, ¿cómo andan? Se nos está viniendo encima la Navidad, faltan, no sé, menos de 80 días. ¿Qué dicen? No sé, analizar, por ejemplo, escenas de Mi Pobre Angelito este sábado. Chiquis, sigo tirando ideas al grupo. ¿Qué les parece una nota con Papá Noel de shopping? Claro, tal vez están con un día complicado, yo les voy mandando mensajes y me contestan cuando pueden. Estar vestidos de renos también pensé, porque como somos la radio que ves, digo, el que lo está viendo por YouTube, por Twitch, Casetao, estamos de renos. Ojo que todo diciembre se llame Rudolf Caramelo. Punto Caramelo. Julieta Pink. Tomás Quintín. Sol Rosales. Juli Shulkin. Sábados, 10 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo lo que quiero. Rudolf Caramelo. ¿Qué sé yo? Tiro. Sabemos que alguna vez le regalaste a mamá algo no tan lindo. Por eso, este Día de la Madre, reivindicate con Naranja X. Del 13 al 15 de octubre tenés 20% off sin tope de reintegro y plan Z 3 cuotas 0 interés con tu tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com. Naranja X. Alentamos tus finanzas. Costo financiero total 0%, beneficio válido 13, 14 y 15 de octubre. Más información en naranjax.com. ¿Vos sabés cómo se hace la brama? No, ¿me contás? Unos parlantes gigantes hacen bailar la cebada a 150 decibeles. Y luego un ejército de 10.000 colibríes le tiran vientos huracanados para refrescar las bramas. ¿Posta se hace así? Nah. Brahma, una cerveza suave y refrescante, como la gente quiere. Bebe con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Heineken y Perros de la Calle te invitan a descubrir todo sobre Primavera Sound Buenos Aires con una Heineken en la mano. Viví Primavera Sound Buenos Aires con Heineken. Destapa tu música. Destapa un nuevo sonido. Y bueno, aquí estamos. ¿Dónde estaban? Estaba buscándolo, estaba buscando. ¿Cómo está? Por fin te prendió el micrófono, Azúcar. Hace una semana que te tiene el micrófono apagado. Sí, boludo. creo que más. Era las 9, ¿qué pasó? Creo que más. Era las 9, sí, llegué más tarde. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Y nosotros muy bien. Bueno, no, la pregunta es muy cómo bien. estás en un sentido amplio. Muy ¿Cómo bien estás? es poco, fueron llevando todo muy bien. Después lo vamos a ir charlando, pero bien. Los extrañé, ¿viste? Te agarra una abstinencia. ¿Te agarró? No.
Pero para, no me ¿No digas te que pasó volviste- que sentiste que che, qué ganas de salir al aire hoy? No. Bien pedo. No me digas que volviste solamente porque Estoy está con jet el... lag porque en Bariloche son 5 horas más. ¿Qué? No me digas que volviste solamente porque está el Prima... El Primavera Sound. No por nosotros, sino por el igual Primavera tenía- Sound. Igual tenía que volver. En algún momento sí. Bueno, después les voy a contar. El lunes voy a contarles. Nunca cuento nada, pero se van olvidando después. Llegamos al momento de Heineken. Sí, claro que sí. Bien, bien. Bueno, me gusta. Vamos a compartir y presentar la gente de Heineken que hoy trajiste a tu jefe. Hoy traje a mi jefe. Vino con toda la Qué caballería, fuerte, qué Heineken. fuerte. Sí, lo vi como que. Sí. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bien, Preséntese bien. usted. Yo soy Clary Vázquez, soy jefa de producto de Heineken. Bien. Y trabajo. Clarita para nosotros. Sí. Pero Clarita en España es a la Heineken le ponen la cosa de limón. ¿No? ¿Cómo? Me la pasé. No, No me digas que no, sí. es gaseosa. Hace 15 es años. gaseosa. No, hay dos. La clarita. La clarita es, vos le podés decir clara, que le ponen soda. Correcto. Soda a la cerveza o la bebida de limón. La gaseosa de limón. Sí, gaseosa de limón. Ah, Sí, la sí, Radler, lo que llaman Radler. Sí, bueno, esa. Sí, pero no le dicen clarita. Sí, Bueno, ahora te clarita. presentamos, pero ahora estamos hablando como de una charla de mesa de bar. Digo, ¿No le dicen clarita Le eso? dicen clarita, le dicen Ah, está bien, sí, clarita. clarita, está bien. Por eso sí no me venga queda la Fernando a duda. desautorizarme con el mundo española. No, Me ha por favor. parecido que decías que a Heineken te lo habían servido con un limón. Como- No. Pecado. No. Digo, empezamos mal. Son primos. Eso no. Es un aprovecheme. cóctel que se hace con cerveza en España, digo, que acá no es muy. Sí. Que acá afortunadamente Es no está muy muy difundido. Acá tomamos no. la cerveza como corresponde. Está No, mejor así. La limón, la clarita, la clarita. Correcto. Bueno, van a estar en el Primavera Sound que empieza hoy. Así es. Sí, que está muy bueno y además, bueno, tuve la oportunidad de ir al... En realidad es un festival, tiene muchos años en España, pero acá la primera vez hay como mucha emoción, mucha expectativa y ustedes van a estar ahí con todo. Eso los ¿no? presento, Andrés, porque no se conocen. Él es Fernando Sanz, que es. No, presenté. No, yo estuve hablando una Es hora. country manager. No, pero ustedes porque se conocen hace 1000 años. Pero les presento a la gente. Es country manager de Heineken en Argentina, en el Cono Sur. Bienvenido a Perros de la Calle. Gracias, chicos. Bien, estoy con nosotros. Bien. Bueno, la cuestión es que van a estar con todo, con Sí, Beer ahí Garden, estamos arrancando hoy, arrancamos con la primera fecha, luego en noviembre tenemos más conciertos y más oportunidades de compartir la música y con mucha ilusión, la verdad, mucha ilusión, como bien dices, Primavera Sound es un festival súper reputado a nivel mundial, diría yo. Este año pasado ya cumplió 20 años en Barcelona. Y bueno, se han decidido salir a replicar el festival a otros países del mundo y afortunadamente Buenos Aires es una de las citas. ¿Estuviste en ediciones anteriores en Barcelona? Sí, incluso trabajando, porque ya llevo 20 años trabajando para la casa, para Heineken. Y, ¿sí? Sí. Wow. Me interesa que charlemos después de que sea el de Argentina, porque todavía no pasó nada, para que nos cuentes a ver cómo anduvo, cómo parecido al de España, ¿no? No, he hecho muchas cosas dentro de la casa, afortunadamente, pero sí cuando estaba en marketing en Madrid, me tocó trabajar para el Festival Primavera Sound y otros festivales que hacíamos. Y Fernando, ¿dónde empieza la relación de Heineken con los festivales, con la música? Pues yo creo que por lo menos 20 o 25 años. Heineken tiene los dos grandes, ¿no? Tiene por un lado el fútbol, la Champions. Correcto, con Champions. Y después la música. Música, sí. A nivel mundial yo creo que patrocinamos los principales festivales del mundo, ¿no? Desde Coachella, Rock in Rio, el propio Primavera Sound. ¿Te acordás, Andrés, cuando íbamos? Oh, qué lindo fue. ¿Te acordás cuando fuimos a... El anterior country manager sí que era un country manager de verdad. ¿Te acordás cuando fuimos a Lowlands en Ámsterdam? El problema, te voy a decir algo. A Opener en te voy a decir Polonia, algo ¿te a favor de él. El problema no es el manager, sino el country. Claro, también, es verdad. No, Toda la razón. el problema es la pandemia. Te van poniendo, te metieron un dólar Heineken y... el dólar Heineken, tenés un están punto. matando. Bueno, habrá que poner remedio. Habrá que poner remedio. Si hace 20 años que estás, vos sabés que siempre hay una forma de... Igual a mí no me salir jode. Si los festivales buenos vienen acá, es verdad, no hay eso que ir a buscarlos también, a ningún lado. O sea, Es la verdad. verdad que están viniendo. Está buenísimo. Y es verdad, porque la verdad que las bandas, las de primavera, son todas espectaculares. Hoy es una Estuve previa. ahora en Barcelona. Hoy es apenas una previa y tenés a Cat Power,
Pixies y Jack White en la misma fecha y esta es una previa, es como la entradita. Exacto. Sí, Primavera Sound siempre se ha destacado por la curaduría. O sea, el line-up siempre ha sido muy cuidado, muy ecléctico, muy distinto, de diferentes estilos musicales. Que eso es precisamente una de las cosas que nos gusta con Heineken, ¿no? El mezclar, hay gente de diferentes estilos musicales, unos más ya reconocidos, otros que están empezando. Y eso es algo que la verdad es que nos da un poco rol de marca. Desde Heineken nos gusta romper un poco los estereotipos, los clichés culturales y en este mundo hiperconectado donde parece que estamos todos muy conectados, al final todos estamos en lo mismo, ¿no? Y a mí mi estilo musical es este, se crea todo un estereotipo de, pues tú eres rockero, pues tú eres electrónico, pues tú eres no sé qué. Bueno, a nosotros nos gusta mezclar un poco a todos y que realmente la gente descubra nuevos sonidos y se abra a nuevas experiencias, sin duda bajo el prisma de la calidad y de la internacionalidad que somos da todos Primavera cerveceros, Sound, ¿no? Sí, También, exacto, pero exacto. eso tienen los festivales que muestran y mezclan un montón de estilos. Que uno va por uno en particular por ahí, pero se encuentra con otro que le puede empezar a gustar también. Exacto. ¿De Heineken qué iba a haber en el Primavera Sound? Bueno, yo creo que lo tiene que contar Clara, que es ¿Clarín? precisamente quien está Tenemos- trabajando desde hace 3 meses en que eso suceda. Sí, hoy nada, los Se te ve esperamos. muy tranquila, cero estresada. Sí, estoy tranquila. ya estoy en ritmo. No, hoy vamos a tener un Beer Garden donde todos los que asistan al festival van a poder venir, van a poder disfrutar de tomar una cerveza bien fresquita y rica. Y en noviembre también ahí redoblaremos un poquito la apuesta con un Beer Garden todavía más imponente y con algunos más chiquititos dispersados por el festival. ¿Qué quiere decir bien el bien? El Beer Garden es un espacio de consumo donde la gente puede entrar, comprar su cerveza, sentarse, descansar un rato y volver al festival. Está bueno en este caso porque, aparte, en noviembre son lógicas distintas. Digo, el de noviembre va a tener más escenarios simultáneos. O sea, vos vas a tener que armarte el recorrido de todo el día, más parecido a otros festivales más grandes de tamaño, digamos. El de hoy, como es una entradita, como dijimos, como es la previa, son 4 bandas en fila con tiempos muertos muy cortos entre las bandas. Y esos tiempos muertos entre las bandas son ideales para eso. Digo. Exactamente. Así que ahí vamos a estar felices de esperarlos. Hermoso. Bien, y hoy, ya que los tenemos acá, vamos a estar entregando, además de la buena cantidad de... La bandeja. Volvieron los porrones, es una cosa, no sabés que la falta de porrones a nosotros nos hizo muy mal, que no se malinterprete la frase, pero nos hizo muy mal. Sí. Pero Es linda la botellita es linda. Una cosa, la botella verde, todo. Y bueno, es parte de, ¿o no? Es parte de Sí, la sin marca. duda, O sea, del ritual, la botellita claro. verde es una cosa de hace mucho. Bueno, y vamos a hoy? estar dando la cerveza. ¿Entradas para el Primavera Sound o yo escuché mal? No, escuchaste bien. Entradas para el Primavera Sound. Excelente. Y también- para el Beer Garden. Y también para el Beer Garden. Y también para el Beer Garden. Bueno, Eso es o sea que un par hoy- de entradas para Primavera Sound con acceso al Beer Garden y algunas consumiciones de Heineken dentro del Beer Garden. Todo eso es ahora. 2 entradas. Ahora ya. Ahora Dos ya. entradas. Bueno, vamos a saludarlos. Dale, Sofía, salude primero. ¿2 pares o 2 entradas? 2 pares. 2 pares. Ah, listo. Dos pares. Me Bueno, gusta que nadie buenísimo. comercial quiera dar la cara porque después Sí, dice, sí, sí, sí. 2 pares. Tu entrada. Bueno, 2 pares de entrada. Saluda, Sofía, dale. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien. Hola Martín. Hola, Martín, ¿cómo andas? ¿De dónde sos, Martín? Bien, de acá de Capital. Espectacular. ¿Y tenés ganas de ir al Primavera Sound? Sí, muchas ganas. Ya tengo la entrada para el tercer día, que toca Interpol. Ahí va. Y... se me fue la otra entrada. En realidad voy porque a mi novia le gusta Interpol, Mira. pero también vamos a ver la otra banda que no me acuerdo cómo se llama. Travis Scott. La principal. No, ¿O es el día de Arctic ese es Monkeys? el día de Arctic Monkeys. El día de qué Arctic bueno. Monkeys. No tengo la grilla El de- tan en la cabeza, no la tengo tan clara todavía. Bien, El de Travis Scott es el sábado. Es el sábado, claro. Igual sonó muy que la novia le dijo, tenemos que ir sí o sí, Interpol, soy fan, y sonaste muy como que vas y de paso vienen todas las otras bandas. No, sí, aparte nunca, bueno, un festival así de grande, y al ser el primero tenía muchas ganas de ir, y más siendo Arctic Monkeys de principal. Bien, te va a gustar mucho, la vas a pasar bien. Tiene algo el Bueno. Primavera que no sé bien cómo explicar, no sé si les pasa, no sé bien cómo explicar, pero a diferencia de los otros festivales que por suerte fuimos a varios, que sé yo, tiene algo que te va a gustar, lo sentís familiar, lo sentís más... No lo puedo explicar. Aparte, Te hace dije, no puedo bastante que no explicar. voy, hace Es bastante que muy no voy lindo. a Costanera Sur, y hace bastante que no hacemos festivales ahí, me parece. Bien, y hoy tenés ganas de ganarte entradas, pero hoy es mucho, tener las entradas para hoy. No podemos hacer que toque Interpol hoy, pero tenés todo el resto de las entradas, tenés la cerveza, tenés el Beer Garden, estás como querés.
¿Ok? Me gusta el combo. Bien, ahí te vemos. Qué frío que hace, ¿no? Hoy va a estar fresco. Sí. O sea, lleven sí. una camperita porque a la noche va a refrescar. Bien. No. Y vamos a ver quién más está en línea, Harry, atendé. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quién habla? Buenas, hola Harry. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo te llamas? Soy Matías. Matías, tanto tiempo, Matías. ¿Todo bien, Matías? ¿Sí? Todo en orden, Andy, ¿vos? Bien, ahí te vemos medio. Te presento a Clara, Fernando, el responsable de la marca acá. Hola. Hola. Se escucha como el orto. Muy parecido al Bonito Vargas. Estás con el celular, ¿no? Alex Jugar de Vélez. Es verdad. No, estoy con la compu. Ah, entonces agarré el celular. Escucha, ¿y dónde estás? ¿En un negocio o en el cuarto de depósito? Un depósito, el cuarto de tu hermana. Es una librería que tengo en Lanús. Ahí va. Librería comercial en Lanús, muy bien, lindo. ¿Y venden carteras? ¿Qué hay ahí arriba? Enfocá ahí arriba. Artículos de librería, no, hay mochila. Mochilas, claro, te estamos medio fuera de foco. Bien. ¿Y se vende bien? ¿Te va bien con eso? La verdad que sí. Ahora en época de clase sí. ¿viste? Claro, llegan las vacaciones, te cagan la vida vos. Están todos contentos menos vos. No, olvídate, si en vacaciones está todo parado. Claro. Bueno, te puedes tomar vacaciones vos. Claro. Escúchame, pero estás para alargar todo y hoy a la noche, ¿no? Olvídate, Andy. Bien, nosotros vamos a estar transmitiendo todo desde Urbana Play, ¿eh? Sí, yo voy a estar en el Beer Garden igual, ¿eh? Muy bien. No, bueno, por ¿Te ahí tocó ese quería móvil? saber ese ¿Te tocó ese dato. móvil? Sí, me tocó. Qué afortunada. Si ves esa campera verde va a estar bien. Se me yo hace ya que vengo el Beer preparada desde Garden de ahora. Heineken va a ir bien con esa campera. Chequemos bien el Pantone después con la gente de marketing. Sí. Ahora que no te ven. A ver qué sea exacto. Claro. Me parece que es un poquito oscuro eso. Lo aprobamos. No va mal, no Sí, va está mal. aprobado. No va mal, Bien, bien. está listo, Harry, toma pa' vos. Bien, me gusta. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Son, como siempre, un verdadero falso. Hoy dividido 3 y 3, ¿no? Sofía, elijamos nosotros. ¿Quién te gusta, Martín o Matías, para jugar? Y yo voy con Martín. ¿Te sentís que más es cómoda al con que Martín? saludé, sí. Me gusta, porque yo me siento más cómodo con Matías, Como ¿sabes? el Monito Vargas. Sí. Harry. Los Matías es muy parecido. Bueno, arranquemos entonces, Tenemos dale. preguntas de Jack White y de Pixies hoy. Dale. Él contestaba más de Interpol, ¿eh? No, es lo mismo. Ah, el mismo, bueno. Sí, yo tenés que hacer las primeras. Las 3 y primeras 3. Las primeras tres, Perfecto. exacto. Martín, ¿estás preparado? Estoy preparado, dale. Seguro, ¿no, Martín? Sí. Confío en vos. Listos. ¿Preparados? Ya. Jack White compuso un tema para James Bond. ¿Verdadero o falso? Falso. Ay, es un temazo que lo pasamos acá. ¿Cuántas veces Es por lo tiempo, pasamos? no le eches que es por Pixies tiempo. es una banda no me de rock escuchemos. formada en la ciudad Pero de yo hago mi Boston trabajo, o Nueva sí. York. ¿Verdadero o falso? No, o Boston o Nueva York. Elegís una hora. Pixies es una banda de rock formada en la ciudad de Boston o de Nueva York. Basta. Correcto, bien, papá. De pedo. Jack White fue guitarrista y cantante de la banda de rock The White Stripes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vamos todavía. Bueno, tiempo. hermano, si no sabíamos, Era muy- si esa no... Esa la sabía hasta yo. Matías, ya estoy yendo a presentar una queja al comité. Claro. 34 segundos para el amigo. Descontame Martín. 5 segundos que Charlie. Sí, le voy a poner 30. Ponele porque, 30 de onda. Porque la verdad que sí. Pero qué temazo que es. Valía la Sí, Ahí te claro. escuchás, ponele, Zucca, ponele un poquito. Y después explota, tremenda. Bueno, Me encanta ¿quién sigue? que los temas Bond sean como un género en sí mismo. Y Es son- como hay algo que son los temas Bond. Matías, ¿estás ahí? Sí, Harry. Vamos a arrancar derecho. Andale. Fernando, ¿vos te molesta? No me pude tomar un café, pero... Dale tranquilo. sí. Dale. 3, 2, 1. ¿Cómo se titula el octavo álbum de Pixies? ¿Doggerel o Surfer Rosa? Doggerel. Correcto. Excelente. ¿Jack White es inglés o estadounidense? No, inglés. No, incorrecto, es estadounidense. Amigo, ¿qué pasó? Sí, sí. Pixies tiene una Tengo ni idea. integrante. Sí. Pregunta, ¿Pixies tiene una integrante argentina? Sí. No. Sí, dijiste. No, dijo que no. Dijo que sí. Dijo que no. Dijo que no. Dijiste que sí. Lamentablemente. ¿Vos qué dijiste? Dije que sí, Andy. Ah, me pareció. Lamentablemente dijo que no. No. Y No. dijo que no. Sí, entendí que dijo paz. Está Paz Lechantín tocando hace ya varios años en Pixies. Pará. ¿Y entonces? Entonces yo tengo una confusión acá, porque tenemos un ganador, Tenemos un ganador. que es Martín, Sí. Claro. pero ustedes habían dicho que teníamos 2 para entradas. Tenemos dos para Yo te voy a decir algo, pero Martín, pero para mí está muy dudoso. No sé qué. ¿Ustedes qué dicen lo de.? Aquí está la persona que es dueña de todas las entradas. O sea, que No, claro, pero convencer a ¿vos no ella. entendiste que él dijo que sí? Lo de la bajista.
Yo entendí que dijo que no, pero me parece que... A mí es un no que me ha sonado así. Pero me parece que podemos invitar a los dos para ver. No hay perdedores acá, viejo, acá gana todo el La mundo. librería no puede más, se quería ir hoy a la noche a Primavera Sounds. Y los quiero ver en el Beer Garden a los dos, ¿eh? Hoy Sí, lo vamos a claro, conocer. obvio. A Sofía la A mí me van a estar tener ahí. camuflada. Clavada. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, ganaron los dos, ¿sí? Dale, muchas Están gracias. los permiso. jefes acá, así que ganaron los dos. Me alegro mucho. Disfruten. Felicitaciones. Muchas gracias también. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Abrazo, Hasta chicos. luego. Chao, Vamos, chao, chao, chao. chao. Esto es como cuando preguntamos de dónde viene a Heineken, ¿te acordás? Si uno Sí, dudó. mira. Y bueno, dale. Ey, dale. bueno, está Dale, bien. dale. Bueno, está bien. Y sí, Pasó. por supuesto. No todos tienen por qué saber. Por supuesto. Tal Pero cual. qué bien la pasamos en la casa de Heineken. ¿Te acordás? Oh. Eran otros tiempos, No ¿no? quiero hablar. En ¿Qué Amsterdam. tiempos aquellos? Fernando, vos porque te quedabas cerca de tu casa, te quedabas 2 horas. Y en Río, ¿te acordás de Río? Qué lindo todo eso. Bueno, entonces van a estar en todo el Primavera Sound y van a estar todo el año que viene. Sigue con la música, siempre siguen ahí, ¿no? Con los festivales. Sí, tenemos ahí una apuesta durante todo el año. Ahora en enero, febrero estamos en Mar de Plata con Mute, que ya Claro. venimos varios años. Sí, un clásico. Se la vio a Clara, se la vio también ahí. También, También ustedes estuvimos ahí. juntos. Sí. No, vienen Acompañan, les- DJs de primerísimo nivel siempre. Exacto, sí. ¿Vamos a ir o no? Una fiestona. Vamos a que ir. Obviamente, este año también Clarísimo, vamos a estar. están más que invitados como otros años. Y luego también estamos en el Movistar Arena, que es sabéis que además este último año ha estado programando, la verdad es que artistas de primer nivel. Todos los fines de semana hay shows Todos tremendos. los fines de semana muy buenos, estamos muy contentos con toda la programación que se está haciendo y todas las activaciones que estamos haciendo allí, estamos en las barras, estamos en las zonas más VIP, o sea, la verdad es que estamos montando todo un programa alrededor de la música para realmente tener presencia a lo largo de todo el año, ¿no? Bien, bien, espectacular. Sí. Espectacular. Bueno, nos vemos hoy. Nos vemos. En un rato nada más. Hoy, En un rato. y dentro de unos días otra vez. Dale, Sí. excelente. Nos vamos a estar viendo. Bien, bien. Gracias. Gracias, Fernando, y gracias, ¿Cómo va, Clarita. Sofía? Porque me parece que entregamos tus entradas. Ya estoy yendo. Entregamos yo. tus entradas. ¿Me ves acá? Estoy en el Beer Garden. Ok. Amigos y amigas. Gracias, seguimos su canal. Heineken te presentó los nuevos sonidos de Primavera Sound Buenos Aires. Descubrí nuevos artistas y conectate con tu música favorita en el festival más vanguardista del mundo. Viví Primavera Sound Buenos Aires con Heineken. Destapá tu música. Destapá un nuevo sonido. Produce DF Entertainment. Y Primavera Sound. Urbana Play anuncia Primavera Sound Buenos Aires. 2022. Hoy, transmisión especial. A partir de las 19 horas. Urbana Play en vivo desde Costanera Sur para llevarte el mejor sonido de Road to Primavera Sound. Jack White. Texas, Cat Power. las ligas menores. Vas a vivir la experiencia por Urbana Play 104.3 urbanaplayfm.com. y @Urbana Play FM en redes sociales. Inicia Primavera Sound Buenos Aires 14 de octubre. 2022. Costanera Sur. Urbana Play, Radio Oficial. de tus mejores momentos. Sabemos que alguna vez le regalaste a mamá algo no tan lindo. Por eso, este Día de la Madre, reivindicate con Naranja X. Del 13 al 15 de octubre tenés 20% off sin tope de reintegro y plan Z 3 cuotas 0 interés con tu tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com. Naranja X. Alentamos tus finanzas. Costo financiero total 0%, beneficio válido 13, 14 y 15 de octubre. Más información en naranjax.com. Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa y otros para las vacaciones. ¿Y vos, qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descarga ahora la app de Uber Driver y maneja con Uber. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires. On air, Online. on demand, YouTube. Twitch, TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
¿Sabés cómo se hace la brama? No, ni idea. Unos elefantes pisan la cebada mientras se tiran unos prohibidos. Luego el líquido se envía a Plutón en cápsulas para enfriarlo. Y por último, un maestro cervecero la prueba mientras acaricia un gato. ¿En serio se hace así? Nah. Brahma, una cerveza suave y refrescante para pasarla bien, como la gente quiere. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Señoras y señores, este clásico de barrio tiene todos los ingredientes para disfrutarlo. La experiencia de los mejores maestros pizzeros, el sabor de hornos con historia y ese no sé qué que solo el barrio le puede dar. Comer en Kentucky, clásico de barrio. Kentucky, amamos la pizza. ¿Vas a viajar? Necesitas Pax. Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Viaja en paz, viaja con Pax. Maniquín, el dueño del sabor. Ala Líquido para diluir te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros. Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo y ¡listo! ¡Es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas. Porque es Ala. Probá el pequeño gigante del lavado. ¿Le gustó o no le gustó? Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Real Self llega a Palermo. La primera experiencia inmersiva en total anonimato. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Real Self, a human immersive experience. No te lo podés imaginar. Tenés que vivirlo. Una experiencia Urbana Play. En Pupis encontrás todo lo que necesita el integrante de la familia perruno o gatuno. Alimentos, juguetes, camas, indumentaria y mucho más en pupis.com.ar. Y para vos, humano, las mejores promos. Pupis, las mascotas primero, siempre. Toda la semana estuviste esperando este momento. Todo pasa y Cuenta Chat de Itaú presentan Te pido Mildis. Clemente elige las canciones que te hacen sentir vivo en vivo. Te pido Mildis by Itaú. Tu banco en WhatsApp. Mes de la Madre en la Cardeus. Una vez fuiste su sueño. Ahora le podés cumplir otro. Ahorrá hasta un 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3. Suscríbete. Pasá un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. En este Día de las Madres, con Natura celebra a tu mamá y a todas las mamás de tu vida. Como las abuelas, hermanas y tías que nos han enseñado a ser como queremos ser. Y sobre todo a quienes nos han regalado a todas estas mujeres. Nuestras mamás. Día de las Madres Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Ahorra con Puma Pris, la nueva app de Puma Energy para disfrutar descuentos en combustibles. ¿Y cómo funciona? Simple. Descargas la app Puma Pris Argentina y cada vez que cargas combustible y pagás con la app, sumás puntos Pris para canjearlos por descuentos en combustible en tu próxima carga. ¿En serio? Ya la estoy descargando. Empezá hoy a sumar puntos Pris. Puma Pris. Parar, canjear, seguir. Consulta bases y condiciones en www.pumapris.com. Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida. Ahora Sancor Bebé 3 se une con el laboratorio Ruemers División Nutricional para que nazca Sancor Bebé 3 Advance, única con MFGM y triple beneficio. Sancor Bebé 3 Advance. Seguimos avanzando juntos.
Nuez sucedáneo a la leche materna. Complementa la alimentación de niños de corta edad. La leche modificada para niños UAT sabor vainilla, la modificada en polvo para niños de 1 a 3 años y la modificada UAT para niños de 1 a 3 años están libres de gluten. Decile feliz día a tu modo. ¿Salimos a caminar? Sos la mejor. Te invito a merendar. Mañana voy a tu casa. Hay 1000 maneras de decir feliz día. Nosotros te ayudamos a decirlo con modo. Aprovecha un 20% off en shoppings y acumulalo con el descuento de tu banco desde el 7 al 16 de octubre. Mejor, regala con modo. Conoce los términos y condiciones en www.modo.com.ar/promos. Desde el 11 al 23 de octubre, con la compra de tu nueva heladera personalizable Bespoke, aprovecha 12 cuotas sin interés y llévate un voucher digital de 91.000 pesos gratis para que elijas entre Cleaning Pack, Cooking Pack o Robot Pack. Además accedes a beneficios adicionales. Bespoke, diseñado por vos, para vos. Equipate en Samsung.com. Para más información ingresar en Samsung.com. Ahorra lo grande todos los días. Este fin de semana, asado 689 pesos por kilogramo. Durazno Salco 299,99. Y además 15% en jugos, galletitas dulces y limpiadores líquidos. Desde este domingo en La Plata y en Moreno te esperamos a partir de las 10 a.m. Vigencia 14 de octubre hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez Y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Te presentamos Mandamientos Fiat Plan. No compartirás información personal o financiera a quien se contacte por teléfono, mensaje o mail en nombre de Fiat. Sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del 0 kilómetro a lo largo del plan. Que tu plan para tener un auto sea tan claro como las ganas de tenerlo. Encontrá más detalles en www.fiatplan.com.ar. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. 20 es Lit y te da 3 meses con 12 gigas a 300 pesos por mes. Un beneficio que se pasa, como vos. Lit. 20. Oferta válida del 1 al 31 de octubre. Más info en 20.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo estás, Harry? Bien, muy bien, Andrés. Me agarrás justo, ¿sabes en qué? Agradeciendo. Creí que con... No, eso no. Eso Acá no, quedó una frase de este programa que me agarró justo con... No, justo no, porque estoy como un profesional. Pero sí me agarrás agradeciendo Justo a mis me amigos. enganchaste. No, Justo me ey, enganchaste. Por favor, viejo. Un poco de respeto. Agradeciendo a los amigos de Action por acercarnos el más exquisito menú de sándwiches frescos, ricos, recién hechos y las más ricas ensaladas. Si vos querés disfrutar de los mejores sándwiches ruteros con el sello de Lele Cristóbal, nuestro amigo y reconocidísimo chef, date una vuelta por las tiendas Spot de Action en Palermo, Núñez, Pilar, Camino del Buen Aire, Autopista Buenos Aires-La Plata, Autopista General Paz, Zárate y Arroyo Seco en Santa Fe. En todos esos puntos Spot vas a encontrar los sándwiches ruteros de Lele. Así que gracias, nos los han mandado hoy, vamos a comerlos en instantes. Es excelente. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Viajaste bien? Viajé bien. No, llegué bien. Y por suerte ahora te vas a dormir la siesta tranquilo, vas a descansar, así estás fresco para el primer sound. Exacto. Excelente, como corresponde. Sí, hoy estamos. Porque tu segundo nombre es Descanso. Mi segundo nombre. Y Pandira me dijo, lo único que te digo, Primavera Sound tenés que estar, hacer lo que quieras. Bueno, es que Pandira tiene una buena técnica como jefe que para mí me da para hablar de jefes en general, que es, no te da demasiadas órdenes. Pero la que te da, la tenés que hacer. Es como, en general te deja ser bastante libre. No hacer la que le da. No te rompe las bolas, si le pedís un día te lo da. En general está todo bien. Pero cuando te da la orden la tenés que hacer. Sí, bueno, a mí me pasó algo en el Lollapalooza, cuando los vi ustedes transmitiendo el recital o el festival en realidad desde allá, que no conocía esa faceta. Es como que se les ilumina la cara, están como súper felices. No ves así amargados, oscuros. No, es como estar en otro mood, pero en un festival... A mí me encanta. No sé, nos gusta transmitir. A mí me encanta desde las superproducciones, porque pensá que esto fue creciendo. Al principio había muchos problemas técnicos, las primeras transmisiones que hicimos eran más complejas, había que remar más, y después con el tiempo se volvió un par clandestinas. Hubo clandestinas. No había derechos, estamos todos agachados sin luz transmitiendo, nos divertimos. O sea, hubo mucha transmisión de guerrilla, hubo muchas cosas. Había muchas donde podíamos. Buenas, al principio ahora está como muy profesional todos los festivales, pero al principio terminaba de cantar
número 1 y ya lo convencías y te lo llevabas a la cabina, ¿entendés? Eso pasó mucho. Sí. Yo cuando empecé. Y más con vos que tenés como mucha gimnasia de no Sí, pero cuando empecé como productora, sí, te hablo en los 90, era muy claro, era muy de. Dale, vení, pum, lo llevabas ahí. Acabas de tocar, lo llevabas ahí a la cabina para que lo entrevisten. Yo a vos nunca te vi más encendido que en esas situaciones. Es como, eso te pone loco. Es como la misión de tenés que conseguir la nota con lo tal, odio, aunque no la consigas. Lo odio y lo amo. Pero ¿por qué lo odio? Es un Porque veneno. es un veneno. Por lo odio porque se me enciende algo que no. Hay algo que no se puede lograr, hay que lograrlo, pero lo sufro porque es con sufrimiento. No, y más allá de que se consiga o no se consiga, siempre es como una gesta épica. A mí me encanta. Bueno, me quedé mal con Miley Cyrus y fue el último fracaso. Por suerte hoy tenés revancha y vamos a poder charlar con Jack White en vivo. Seguro. Porque los festivales... Porque vos sabés, Canter, que mi sueño sería hablar con Jack White. Y la verdad es que sería mi sueño. Nunca pensé que podría ser posible. Y hoy, con estar tan cerca, tenemos la oportunidad. Sería una picardía no poder hacerlo. Una foto con Jack White. Vamos a lograr todo. ¿Qué preferís? ¿La foto con tu ídolo o charlar media hora con tu ídolo? Sin foto. No existe la foto. Es re difícil. Sofía, por la edad, por generación, está clarísimo. No sé, pará, no, porque ¿quién sería tu ídolo? Messi, ponele. No, Messi. bueno, te diría charlar media hora. ¿Quién sería un ídolo que no hayas entrevistado, que no sea tan que no hayas estado ya con él? No, mi ¿Quién ese sería? encantado Maradona que ya no puede ser. Bueno, pero ponele, está bien, Diego. ¿Qué preferís? ¿Foto con el Diego? Tipo, increíble. Millones de likes en Instagram. La gente tipo dice, ay, Sofía se viste hermosa, mirá con el Diego. O media hora charlando contigo mano a mano, sola. Tendría miedo que se me olviden las palabras de la conversación. Porque eso el tiempo la memoria se va llevando. Ah, sí. Pero no la puedes publicar. Solo la puedes escuchar vos. Cuando el resto de la gente la escucha ruido. No la escucha. Supongo que la charla, porque te queda ahí. ¿Sabes que no? Sé sincera. No. Sé honesta. Sé De verdad sincera. te digo. Imagínate cómo va en tu feed. ¿Cómo no puedo? No me dicen, no puedes dudar. ¿Cómo no puedo dudar? Sí, ¿Cómo le vas a claro. traer foto con el Diego? No tengo foto con el Diego. No, por eso. Pero ¿entendés? Media hora charlando. Hasta el chabón de la casa fúnebre tiene. Media hora charlando o un poco extremista. Humor negro. Chistes y... Sí. Pensé que te agarraba dormido. No, yo lo que tiene la foto es que inmortaliza el recuerdo. Aunque no la puedo publicar, la tengo, es para mí. ¿Entendés? Hay algo de eso, de quedarme Contesta, para siempre. Sofía. No, la foto- charla, el Sofía, recuerdo. no te queda nada, Una ¿qué foto. El Diego, papá. Te banco esa contradicción. Te banco la contradicción. Posta. No la tengo, pero te banco. Porque una charla se te va olvidando. ¿Y quién te dice que hablaste? Una charla mano a mano no se te olvida. ¿Cómo no? Y si se te olvida, no importa. La experiencia, la sensación, la emoción queda. La parte es que el problema es que no la puedes compartir. Es verdad, es intransferible. Y la Claro. foto es, mirá. Acá la Un tengo. millón de likes. Las marcas desesperadas por A estar con vos. mí, en un momento, en Barcelona fui a un bar, lo conté, fui a un bar, que ahora salió, ¿vos me escribiste? Sí, claro. Salió número 1 del mejor bar del mundo. Y esto fue hace 3 años, prepandemia, ese viaje prepandemia. El Paradiso. Barcelona, bar espectacular, muy bueno. No lo nombramos no porque te es chivo. interesa nada, ¿no? No, sí. No te interesa, no te interesa el mundo bares, con Harry nos podemos... Sí, no. O sea, podemos hablar mundo Zucca, bares. Harry y yo y hablamos Claro. de bares un montón. Pero bueno, ponele. Y había cola para entrar. Y el pibe era un coso, no era de España, no sé dónde era. Y yo le digo, che, no puedo hacer esa cola, digo, tengo que entrar. Eran 3 horas, no tengo. Sí. Tengo 3 horas, no sé qué. Bueno, Cuando sos turista no tenés 3 horas aparte. Argentina, ¿qué? No, y Messi. Digo, sí, yo soy amigo de Messi. No, ¿cómo lo sos amigo usaste de a Messi? leer. Foto. Con él. Tenía una foto con Messi. Vaya. ¿En serio? Mirá. ¿Lloraste con amigos de Messi? Y vos tendrías que explicarle que estuviste charlando media hora con No, Maradona claro, con no Messi. es posible. ¿Te das cuenta? ¿Me puedes mandar esa foto que tenés con Messi? Si yo puedo decir, yo soy amigo de Andy Kuznetsov, que es amigo de Que es Messi. amigo de Messi. Digo, mirá, tengo una foto con Andy, Yo que tiene creo una foto con Messi. Yo creo que si entró la mía con Messi, entraba esa también. Era un tema que te quería que Yo creo que el mundo se hinchó la bola de que este puede argentino Gede. Vos hacías mucho una de. Pasa que. Te cuento una que me pasó hace... ¿Ayer? No, cuando estuve la otra vez. Ok. Cuando estuve la otra vez en... ¿Cuándo fue? ¿Primavera Sound? ¿Cuándo Sí. fue? Claro, en Primavera Sound hace 5 días a en primavera de allá. Barcelona. O sea, en marzo, abril. debe haber sido. Fuimos a tomar algo. Es en Fuimos primavera. a tomar algo. Y es una boludez total que te voy a contar, Fuimos a tomar algo a la Plaza Real, una plaza ahí de Barcelona. Y yo tengo un problema que era como, me gustó el vaso. Decía la marca de la cerveza ¿Has robado? y Barcelona. No robó yo.
No robo ni voy por la banquina. ¿Ok? Me molesta. Eso podría ser tu bio. No robo ni voy por la banquina. Ande con eso. Buscame en Tinder. No robo ni voy por la banquina. Cuando no hay que ir. Bueno. Pero, cuando te gusta un vaso. Pero me gustó el vaso. Me gustó muchísimo. Otro hubiera soltado, che, me lo puedo llevar. Ya te lo imaginas en tu casa. ¿Me lo vendés? No. Te lo imaginaste en tu casa, en la alacena. Lo quería. Muchísimo me gustó. Entonces le digo, escúchame. Voy ahí a hablar. Digo, tengo una pregunta. Tenía 10 de esos vasos. ¿Con quién hablaste? ¿Con el camarero o con el encargado? Con el encargado de la barra. Voy y el pibe era argentino en Barcelona. Entonces dije, ya está. Escúchame. Hecho. Me gusta mucho el vaso. Vendémelo, le digo. No tengo problema. Hay muchos bares que venden sus vasos. Claro. No, no, queda. Haz una cosa. Yo te lo daría, pero habla con el manager. ¿Es argentino o no es español? Bueno, voy a hablar con el manager. El manager le digo, Para, en un momento ahí preguntaste, te dijiste a vos mismo, ¿para qué le pregunté? ¿Me lo hubiese llevado? No, ¿por qué? ¿La vio? Ni voy por la banquina. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a hablar con el pibe, che, me gusta, me enamoré del vaso, le digo. Me enamoré. Sí. Ah, ¿te enamoraste? Pues entonces, qué bien, ¿te enamoraste? Claro, invitarlo a salir. Sí, me enamoré. Claro. Pues entonces, lo puedes comprar, vas a la casa de cerveza de Barcelona. No. Y ahí los venden, salen 20 céntimos. Yo no puedo ir a irme ahí acá. Está acá. Anda vos que vivís acá, déjame que me lo lleve, claro. Me quedan pocos porque bla, bla. Porque la gente se lo chorea, por eso le queda digo, poco. pero escuchá, me gusta. Eso es verdad. Y estuve 10 minutos. Rogando No, le digo, pero me gusta. Entonces en un momento le digo, pero pará, te estoy diciendo que me enamoré del vaso. Digo, no te jode nada, Leo. Yo puedo ir a comprarme después de esto, si puedo voy, pero no te jode nada. Estoy acá hace 10 minutos hablando con vos del vaso. ¿Le abriste tu corazón? No, le digo, no me lo vas a dar. O sea, te ofrecí comprarlo. No es que no puedo. Bueno, viste, catalán, digo, me fui a la mesa. Pasó el enojo. Y dije, creí que, salía. Sí. No pasó de enojo, pero dije, mal los catalanes. Dije, quedaste bloqueado. No es buena Yo a veces onda. paso al enojo, Me siendo estaba sincera. por ir. Pero no son los catalanes, Me estaba es ese por ir. catalán. Me estaba por ir. Me dice, toma, pero que no te vea nadie, Toma, no sé qué, ahí me lo dio. Muy bien, ahí va, bien. ¿Pero te lo cobró o te lo regaló al final? Zucca me lo regaló, pero bien. Zucca, puede ser que esta anécdota no le importa a nadie. ¿Me puedo mostrar las? Yo quiero ver la foto del vaso. Yo creo que le pasa a mucha gente. Yo quiero ver el vaso. Sí. No, pero aparte les estás dando una opción de salida. No sé si le pasa a todo el mundo. Que se chorea vasos afuera para mostrarles, chicos, yo no choreo y no voy por la Se puede no chorear vasos, se puede ofrecer a comprarlos. Claro. No, pero es verdad. A mí no me pasó lo que dice Sofía. Pero te entiendo. No, te entiendo que es. Me lo hubiera robado, ¿entendés? Al final te lo pedí bien, te lo quise comprar, para eso me la afano y lo tendrías, pero no está bien eso. Tampoco está bien. Con Harry una vez nos pasó, la hago breve, fuimos en uno de estos viajes por una marca, fuimos a un lugar. Es muy lindo. Es muy linda la copa. No, pero era otro, porque este era copa, el otro era más bajo. De cerveza, tour por toda la producción, exposición, divino. La capital que más me gusta del mundo. Y de pronto nos dan una pinta de cerveza, exacto, una pinta de cerveza para ir probando y tomando la cerveza. De pronto nos miramos con Harry y era otra etapa de nuestra vida. Esta pinta pertenece a mi casa. Esta pinta pertenece a mi casa. Yo soy muy tibio, yo soy muy cagón para no tengo huevo para esas situaciones. Pero Harry no tiene problema. Pero en un momento agarró. En un momento que digo, ¿qué hace Harry? Tenía como un televisor. Por eso. Pero pasó lo mismo. En un momento me baja el espíritu de los saqueos de 2001 y digo, en un momento dice, bancame un toque, se fue al baño y apareció con una buzarda. Una buzarda impresionante. Ok, salimos caminando todo bien, estábamos caminando por afuera y de repente empezamos a ver gente que estaba saliendo con la pinta en la mano. O sea, te la podías llevar. Te la dan con la entrada. La choremos de oficio. O sea, era nuestra. La choremos de oficio porque no robo y no voy por la banquina. Bien, Zucca, no hay tanda, ¿no? ¿Terminamos? Ya está entrando el equipo de Todo Pasa. Nosotros desayunamos gracias a nuestros amigos de La Van Patisserie y Pastelería Francesa que queda ahí en Cañitas, Miguelete 688. Ayer anduve por ahí. Un lugar espectacular para comer cuestiones de pastelería que solo hacen ellos como saben hacerlo. Así que muchas gracias a La Van Patisserie. Y comimos gracias a nuestros amigos de Action Energy, los mencioné recién, que nos han mandado los sándwiches ruteros del Cristóbal. Gracias, Action Energy. Y nosotros nos vamos a dar igual el Cristóbal todos los viernes. Bueno, es así. Y nosotros nos reencontramos, hay ensaladas también, nos reencontramos a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, Urbana Play, ¿con quién es? Con Harry, con Matías Martín, con
con Juli Shulkin, con Clemente Cancela, Nacho, Sachi y ¿quién más? Ya nombré. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Juan Ferrari, bien, excelente. Y toda una programación que va a estar atenta. Y suscríbanse a YouTube. Sí. Suscríbanse a YouTube, por favor. Me olvidé. La mentira se acabó. Estamos muy con cantito de cancha. Hola, Sofá. Buenas tardes. Harry. Hola, querido. Andrés, Hola. querido. Bienvenido. al No planeta pudimos Tierra. charlar después de nuestro encuentro. Uy, uy, uy. Estuvimos en PH. La Claro. polémica. En PH. Yo los vi en los como- portales. ¿Por qué polémica? No, y quisieron. En realidad. ¿Vos y yo? No. Vi muchos levantamientos buenos. Y uno es polémica que yo te dije, vos siempre preguntás y nunca contás tus cosas. No y nos ponían la conocemos. Matías frase- Martín No nos destrozó conocemos, a ¿saben Andy lo que con es eso. polémica? Matías ponían Martín la frase destrozó a Andy por con la eso. mitad, ponían la frase por la mitad, Claro. como enterate cómo sigue. No, y terminó ahí. Duro ¿no? enfrentamiento. El Era un clickbait. comentario lógico Estuvo a muy cualquier lindo. conductor. De que El pregunta clickbait más de es lo que una mierda, basta de subestimarnos. Esta opinión fue auspiciada por Fatay Party, que nos ha Fatay. mandado la comida del día de hoy. Gracias, unos Fatay espectaculares. Andrés, si querías probar otra cosa Bien. distinta, tenés Fatay, @Fatay Party, con comida árabe con más de 100 años de perfecto. historia. Muchísimas Nuestra gracias. vez, Queda en Felipe tres Vallese sándwiches. 3535 en Floresta. Gracias. Bien, excelente, Fatay. Excelente, muy bueno, Fatay. Buenas repercusiones, vos. Muy Tu buena. señora tiene que haber estado contenta. Mi señora estaba de viaje, así que por ahí lo veo hoy grabado. Tenés que ponerse. Yo no se lo voy a mencionar. Yo sabés que no es para mí. ¿No puedes hacer un Twitch, verme. Matías, y reaccionar a Claro. vos en PH? No, lo que puedo es no verlo. Yo no verlo nunca. Pero ya estuve ahí, ya está, no hay que ver. ¿Vos te gusta verte, Andy, a vos? Jamás. Jamás, ni un ratito, algún momento de un invitado. Ahora que se viralizan por ahí, si te pasan un momentito, ves el momentito. O lo esquivas también. No, lo leo, pero no trato de no ver igual. Si tengo que ver, lo veo, pero no me. No, por eso, cuando estás con los productores que te dicen, mirá esta parte, lo ves. Pero sentarme a ver un programa en el que estuve conduciendo de invitado de lo que sea, no. ¿Vos te ves? No. ¿Te grabás los No, Sports no Center mucho, para no mucho. mejorar? No Sí, mucho, pero vos te ves. me dicen mucho Deberías que saber, sirve te para ves. mejorar. Que- Deberías, no, pues eso- sos un desastre. Yo No, no sé cómo decirte los Cuando te ves, decís, La gran- no puedo creer las manos donde las... Pero igual lo Sí, que me verdad. pasó es que vi A esa 100 altura defectos ya no cuando te me vi. importa. Dije, bueno, Sofía, ¿y vos Ya qué está. ves cuando te ves? cuando la mentira es la verdad. No veo nada. No, veo una persona simple. Una persona No me contestes como futbolista. vacía. No, pero hacés la gran. Decís, uy, qué bien que estuve acá. Uy, qué No, bien. al contrario, es que mal. Es muy difícil decir que bien. Yo siempre me veo, Dios, es un genio, Andy. ¿Cómo estás, Clemente? Estaba pensando que soy un genio. Ese era mi pensamiento. Pero vos sabés que te lo estaba por decir también. Sí, que me vi en un momento la cámara me enfoca y digo, ese Yo justo te genio. estaba por decir que yo Ustedes también. han subido, porque tienen Qué bien puse la mano. grandecitos, el programa de los trajes, acaso, y los anteojos, les dejó grandecitos que van a Sí. ser replicados durante muchos años. Y cada En tanto, TikTok están. cada tanto suben ustedes algún vos subiste, vos también subiste. Véalos Esos antes de que los momentos son- cancelen. Y también 90 te permitió viajar y ir a otros lugares hoy imposibles. Yo a veces, si tengo alguno, si encuentro alguno, lo comparto porque... ¿Cuál es tu hit? Y el de Ann Kruger es como la más conocida. Es verdad. Y después hay algunas más Para contármela farandulescas. porque yo no. Uno de los momentos álgidos de negociación con el Fondo Monetario. Ayer. Sí, pero bueno, esto era 2004 y era como la enemigo número uno, la que negociaba con Argentina. Fui al Fondo Monetario. Aparte, tenía más estructura de villana, Ann Kruger. Claro, y le hice una pregunta en Apellido, conferencia de prensa sobre la responsabilidad del fondo bancando políticas neoliberales en los 90 y bla, bla, bla. Y no me contestó después, me quisieron echar. Yo también Pero llevé- todo lo que pasa alrededor de la pregunta es lo que. me dijeron que hace me iban a grande meter el preso momento. porque también llevé un tarro de vaselina. Fue hace mucho tiempo. Pero perdón. Perdón. Pero hay un tema que me gusta el orden que elegiste para contar la anécdota. El tarro de vaselina La fue lo pregunta. Lo tiró, se lo soltó como al pasar el Me tarro de hicieron vaselina. echar. Y la pregunta de neoliberal en los 90 bancando esas políticas. Va como adelante, yo, va adelante. Me pareció Esa muy parte bien. va adelante. Y después, Esa parte- Es que igual fue en ese orden. terminando la historia dice, bueno, Andy, en PH Cablan contó una historia que ya aprendió a ordenarla para no ser cancelado. Pero esto fue ¿Cuál? así, ¿eh? La de Batman que me hace de comer Batman. igual ¿Igual lo mataron? No sé, No, no pero sé, viste. no sé, no. Igual ya no me importa. Yo
Fue en ese orden. Cuando termina la conferencia agarro y me sacan y un chavo me agarra, se me mete en un ascensor cuando me estoy escapando y me dice, te vamos a meter preso. Y esas cosas garpan porque la gente piensa... ¿En qué momento pensaste? Hasta Pará, ahora ¿tenés filmada parecía la una amenaza? pregunta política que me parecía bien. No, Muy sí, no muy veía el bien. momento CQC, pero, Pero vos sabés cómo era eso. Había que llevar alguna boludez. Claro. Lo viralizable en ese momento era oral, ¿no? Porque Claro, era como claro. lo viste, ¿no lo viste? Y bueno, era el golpe. Falta un hit. ¿Viste? Generalmente te decían eso. Lo tenés, falta un hit. O sea, cuando estabas armando la nota en la previa, bueno, había que llevar algo más y en ese. Y cada tanto las comparto, pero porque si no la comparte otra. Mucha gente las comparte por TikTok, esas notas viejas. Sí, es verdad. Las tuyas. A mí me tocó, yo me reía mucho cuando iba con por ejemplo, con Agustín Salem, íbamos, y era el problema de... El productor. Esa nota tiene un principio y un final. Porque hay una Sí. conferencia de prensa, entonces transcurre en un tiempo y vos te puede ir bien o te puede ir mal. La podés hacer bien o podés hacer mal, pero es cuando terminó la conferencia de prensa, se terminó. En cambio, la nota color... No termina nunca. No termina nunca. Entonces- Hagamos un poquito más de color, te dicen. Exacto. Hicimos Sí. 3 betas De ya eso llenamos de color. Sofía, vos te Sofía, Sí, sí. ahora Se te viene viene. el mundial de Sofía. Se te Claro. viene ahora, Yo claro. estaba en la Piazza Los San hinchas de Marco. Escocia también. Me encantaría. Exacto, Piazza San Marco era como, bueno, Tú excelente la de las palomas en Plaza San Marco. Los argentinos, paloma, que yo, lo que sea. ¿Y cuánto estamos? 60%, falta. Entonces, Tano, vení. 65. La concha de tu vida, así estamos hasta. Sí, productores bravos, empoderados. Productores empoderados. O también quizás metías un hit en conferencia de prensa, pero eso dura 30 segundos. Y hay que completar. Y tenés que completar. Eso Claro. Don Johnson. se denominó la nota circular, que Claro. al revés, vos tenías ese hit y después Una hay que vuelta construir entera. la previa que la Claro. hacías después para construir esa nota. Sí, sí. Pero bueno. Muy lindo. El pasado, amigos, que ya pasó. El futuro Chicos, no nunca hay que vivir llega. con ojos en la nuca. Siempre soy. Si Para lo adelante, sabrá para una adelante, Sofía chicos. Martínez, Sí. los Salvarrey, los Kuznetsov, los Martínez. Si lo sabrán ustedes, amigos. Ni hablar. Bien. alegría. Bueno, nos vemos después. Nos vemos, ¿sí? ¿Te vemos? Por supuesto. Toca Cat Power, The Pixies y Jack White. Grosso, muy grosso. Como aperitivo, decía Hershey. Ese es el aperitivo. Ese es el aperitivo. Será la cena. La cena Arctic Monkeys, Travis Scott. No, impresionante. Y todo el resto de Yo la me lleno con el esa aperitivo. rúmfula. Me lleno con el aperitivo. Sí, va a estar buenísimo. A vos con los Cada, Pixies ya picada estamos. mata asado, Sí, sí, estamos. picada mata asado, ojo. Bien. Igual el asado es en un mes. Es verdad. Hay tiempo para digerir. Bueno, nos vemos después, chicos. Chao, hasta luego.